Capítulo 141. 2 días antes del festival. Aunque la academia se volvía más agitada, las clases continuaban como de costumbre. Durante la sesión combinada de entrenamiento con artefactos, llegó el momento de que la clase 1 y la clase 2 trabajaran juntas una vez más. Curiosamente, Alicia y Arterion fueron emparejados nuevamente. ¿Por qué otra vez tú? No parezcas tan disgustado. Es simplemente el resultado de que se dieron bajas probabilidades. Mientras tanto, me encontré formando equipo con Lauga, el caballero portador del escudo de Arterion, que en ese momento me lanzaba miradas fulminantes. Maestro, como me veo, soy bonita, lo soy. Para aclarar, mi grupo consistía en 2 personas y un espíritu anciano. Naes, agitando su vestido negro con entusiasmo, me bombardeaba con preguntas. Parecía demasiado emocionada por su nuevo atuendo. Le eché un vistazo y comenté, se ve bastante bien hecho. Oh, en serio, de verdad, no pensé que realmente me halagarías. ¿Cuál es la ocasión? Agarrando su brazo que se movía sin control, inspeccioné el material de su vestido. Era una tela sencilla, nada destacable. Maestro, sé que soy hermosa, pero ¿no es un poco exagerado hacer esto en público? Silencio. Necesito confirmar esto correctamente. Concentrando mi maná, realicé una inspección minuciosa. A primera vista, parecía nada más que Naes con un vestido nuevo, pero en realidad, el espíritu y el vestido compartían maná. En otras palabras, se habían convertido en una sola entidad, logrando una fusión dual. Una vez satisfecho, solté su brazo. Aunque hubo algunos desafíos, parece que funcionó. A continuación, intentaré emparejarte con un familiar diferente. Naes, aunque era un espíritu, también era mi familiar. Su similitud estructural con mi familiar principal, Sombra, me permitió fusionarlos, con éxito. Pocas personas tenían espíritus como familiares, y menos aún intentaban tales fusiones, por lo que la investigación sobre el tema era escasa. El tiempo que pasé buscando en la biblioteca de la academia en lugar de ayudar en la investigación de Francesca finalmente dio frutos. Mientras meditaba sobre mis pensamientos, Naes habló, con un tono aprensivo. Solo prométeme que solo me emparejarás con los lindos y bonitos. Ese gigante, Taesan di la Quimere Crai, absolutamente no. Crai está fuera de cuestión de todos modos, pero lo consideraré. Dije que no significa no. ¿Estás haciendo un berrinche? Qué poco apropiado. La fusión también depende de la compatibilidad, ¿sabes? Si lo odio tanto, probablemente significa que nuestra naturaleza no coincide. Forzarlo y ambos terminaremos rotos. Molestamente, Naes tenía razón. No todos los familiares podían fusionarse libremente. Por ejemplo, mi familiar rata, Tique, y el familiar lobo, Wolfie, que una vez contuvo a Lauga, eran incompatibles. Ocurrieron errores durante la configuración inicial, y forzar el proceso habría puesto en peligro la vida de ambos familiares. Por lo tanto, por mucho que me disgustara, las quejas de Naes merecían consideración. Cuando asentí en señal de acuerdo, reconociendo su opinión, su estado de ánimo mejoró y comenzó a presumir. Me siento increíblemente fuerte ahora mismo, como si pudiera enfrentarme a cualquier cosa. Ya soy un espíritu menor que excepcional mayor que, y ahora he obtenido un arma de juicio y me he fusionado con un familiar de alto nivel. Con una postura orgullosa, mostró su nueva fuerza. La menor que espada mayor que servía como su medio, estaba actualmente en manos de Alicia. Pero incluso como espíritu, Naes poseía un poder formidable. Su estado actual era innegablemente poderoso, muy mejorado en comparación con cuando nos enfrentamos durante las batallas de clase. Me dio curiosidad probar sus capacidades. En cuanto a un oponente adecuado, ahí estás. Me volví hacia Lauga, que estaba armada con su gran escudo y espada. Lauga estaba entre las 10 primeras estudiantes de primer año más fuertes. Sus habilidades la convertían en la medida perfecta para evaluar la fuerza de Naes. Al escuchar nuestra conversación, Lauga levantó su escudo y frunció el ceño. No me gusta cómo me estás mirando. ¿Vargant, acaso te parezco tan fácil? Para nada. Es tu fuerza lo que te hace digna de ser puesta a prueba. Siempre he respetado tus técnicas de espada y escudo. Aunque técnicamente éramos compañeros de equipo, esta vez la misión permitía ejercicios libres, incluyendo combates de práctica para explorar las capacidades de los artefactos. Me acerqué a ella. Elevando abiertamente mi maná, comuniqué mi intención de forma no verbal. Lauga, probablemente tú tampoco quieras cooperar conmigo de manera agradable. ¿No sería mejor enfrentarnos? Si quieres, podemos hacer una apuesta. Para ser precisos, no era yo, sino Naes. Era un poco difícil de categorizar, pero Naes abarcaba 3 categorías: un espíritu, un familiar y un artefacto. Por lo tanto, luchar con Naes no era muy diferente del objetivo de la clase de práctica de artefactos. Al recibir la señal, Lauga extendió la punta de su espada larga hacia mí. No me gusta moverme según tu voluntad, pero está bien. Si puedo vengarme de la humillación que sufrí en la batalla de clases. Entonces, ¿cuál debería ser la recompensa? Ah, cierto, ¿qué tal si el perdedor responde una pregunta a elección del ganador y recibe un golpe fuerte? Elige una de estas. Prefiero la segunda. Con gusto aplastaré esa cara tuya. Es bueno ver tal audacia. Sabía que no solo Arterion, sino también Lauga,
había estado entrenando intensamente desde la batalla de clases. Esta también era una oportunidad para ver su estado actual, que en la obra original se denominaba menor que escudo de hierro, mayor que Iron Shield. Con una sonrisa, Naes relajó su cuerpo. Hace siglos que no tengo una pelea de verdad. Maestro, ¿puedo matarla? Está prohibido matar realmente, pero se aprecia ese espíritu. Entendido, te temes y me paso. Lauga, mientras tanto, emanaba un aura aguda. Ella era miembro de la prestigiosa familia Soules, por lo tanto, no toleraría ser subestimada. En el artefacto de Lauga, un escudo, el símbolo de la familia Soules grabado en su centro brillaba especialmente. Después de completar sus preparativos, Lauga y Naes entraron en batalla. Clan. Y el resultado se vio rápidamente. Asterisco, 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 ¿estás llorando, Lauga? Me paré sobre su cuerpo extendido mientras ella se cubría el rostro con los brazos. No respondió, pero sus dientes apretados y sus hombros temblorosos mostraban su frustración. Para consolarla, le ofrecí palabras amables. Para un primer intento, lo hiciste bien. El final carecía de pulido, pero tu mejora es evidente. Me gustó especialmente la expresión de sorpresa al enfrentarte al poder de mi familiar. Ojalá tu maestro Arterion hubiera podido verlo. Cállate. Tu lenguaje es tan duro como siempre. ¿Estás tan molesta? Ignorando su mirada fulminante, me senté a su lado después de usar magia de viento para barrer un poco de polvo a mi alrededor. Aunque despreciaba mi presencia, no parecía dispuesta a moverse. Había enviado a Naes de vuelta a su forma de espada para detener sus constantes burlas, dejándonos en relativa paz. Después de un tiempo, Lauga finalmente habló, con la voz apagada. Vete. ¿Qué clase de compañero serías si te abandonara? El duelo ya terminó, tonto. Ten paciencia hasta que termine la clase. Al no recibir respuesta, cambié de tema para despertar su interés. El régimen de entrenamiento de Arterion parece estar intensificándose. ¿Te está buscando destacar durante el último día del festival? Según el horario vigente, habría una batalla entre los estudiantes de primer y segundo año de la academia. Sería la oportunidad perfecta para mostrar tu fuerza militar y liderazgo. No era exagerado decir que la elección estaba particularmente intensa. Considerando que Clemens estaba en el bando de segundo año, Lauga permaneció en silencio. Esperaba que picara el anzuelo inmediatamente cuando mencioné un tema relacionado con Arterion, pero parecía que su decepción era más profunda de lo que pensaba. Hablé con un tono cargado de diversión. Si planeas causar una impresión, entonces, en el último día del festival, probablemente estarás cerca de Arterion. ¿No es eso algo bueno, Lauga? Cállate. Parece que no te gusta este tema de conversación. ¿Qué tal este entonces? Miré alrededor, buscando a cierto hombre, un profesor con ojeras constantes bajo los ojos, lo que le daba un aspecto perpetuamente cansado. Estaba tomando café mientras observaba a los estudiantes. ¿Has notado algo inusual en el comportamiento reciente del profesor Lucien? Ante mi pregunta abrupta y críptica, Lauga levantó sus ojos, previamente ocultos, que aún brillaban con una intensidad aguda. Me preguntó directamente, ¿por qué preguntas eso? Como tu profesor asignado y también noble del reino de Osel, supuse que podrías saber algo que yo no. No tergiverses el significado, Vargan. Ante su acusación directa, me encogí de hombros con indiferencia como si no fuera gran cosa. Solo tenía curiosidad porque últimamente parecía especialmente cansado. ¿No es normal que un estudiante se preocupe por la salud del profesor? Tus palabras difícilmente son convincentes. Solo respóndeme. Seguramente, un noble orgulloso como tú no ignoraría los términos de una apuesta, ¿verdad? TCH. Ahora entiendo por qué hiciste una apuesta tan trivial. Lauga lanzó una mirada al profesor Lucien, que estaba de pie a cierta distancia. Chasqueó la lengua con disgusto antes de hablar. En su mente, surgió un recuerdo de haber cruzado recientemente con el profesor Lucien mientras caminaba por el pasillo con Arterion. Las palabras y acciones intercambiadas en ese momento. No se me ocurre nada particularmente inusual. Quizás ha estado tomando más café últimamente, pero en realidad no. Sé mucho sobre el profesor Lucien. Escuché que las familias Solus y Victoria han tenido vínculos durante bastante tiempo. Aunque la historia de coexistencia es larga, el profesor Lucien no participa a menudo en actividades externas. La primera vez que lo vi adecuadamente fue aquí en la academia. Ya veo. Entonces, no hay peculiaridades notables. Eso es correcto. No hay peculiaridades. Esto significaba que probablemente no había cambiado nada en el comportamiento del profesor Lucien. En ese caso, ¿por qué tienes curiosidad por esto? En medio de su cadena de pensamientos, Lauga volvió a su pregunta inicial. ¿Por qué tengo curiosidad? Está relacionado con eventos futuros, pero de ninguna manera te lo voy a contar. En lugar de responder, llevé mis dedos curvados a su frente. Lauga parecía desconcertada, y yo le expliqué amablemente. No me diste una respuesta adecuada a mi pregunta, así que voy a ejecutar la segunda opción. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo claramente te pregunté si había alguna peculiaridad, y respondiste que no, reafirmando tu respuesta. Eso es. ¿Esperarías obtener la máxima puntuación dejando la hoja de respuestas en blanco durante un examen? Comencé a presionar con mis dedos su frente. Caimán se desmayó cuando le di esto, pero estoy seguro de que tú puedes soportarlo.
¿Por qué tenía curiosidad sobre el profesor Lucien? Esa es una pregunta que no voy a responder. Gané la apuesta. No tienes derecho a hacer preguntas. Además, ese hombre, Lucien Van, es una de las figuras centrales de la facción oculta de la menor que iglesia de la diosa mayor que dentro de academia. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿O casi que eso es academia? No está mal. Hermana Liel, no saques la cabeza por la ventana, es peligroso. Y se ve poco refinado. Un carruaje excesivamente grande y lujoso. En este punto, llamarlo menor que carruaje mayor que era exagerado. El frente ostentaba con orgullo el escudo distintivo de la familia Chugenard. Dentro estaban los descendientes de familias nobles. Específicamente, los hermanos de la familia Chugenard, una fuente de orgullo para el gran imperio TROA. La cuarta hija, Liel, ignoró la advertencia de su hermana gemela Lina y siguió de pie, replicando con un tono despreocupado. Lina, no hables de refinamiento, ya tuve suficiente con las lecciones desde que ese tipo reemplazó a nuestra profesora de etiqueta. Liel, llamar a alguien menor que ese tipo mayor que, si el hermano Varga no escucha, te regañará otra vez. Que ese bastardo diga lo que quiera. Liel hizo un puchero, claramente irritada. Otro hermano, que había estado escuchando en silencio su intercambio, sonrió cálidamente. Aún así, Vargan ha estado cambiando para mejor últimamente. No, hermano bello, no elogies a ese tipo. Lo único que ha cambiado es que se ha vuelto aún más excéntrico. Bello TROA Chugenard, el segundo hijo de la familia Chugenard y hermano mayor de Vargan, el tercer hijo, escuchó pacientemente las quejas de Liel. Bello ayudó a calmarla, y la conversación naturalmente se desplazó hacia el festival de la academia. La quinta hija, Lina, habló con un tono de arrepentimiento. Pensé que el hermano Rein Carven se uniría a nosotros, pero es una lástima. Si lo hubiera mencionado, no me habría hecho ilusiones. Los estudiantes de tercer y cuarto año están haciendo sus prácticas en otro lugar, ¿verdad? Sí, hermana. Pero aún así es agradable tenerte a ti y al hermano Vargan con nosotros, hermano bello. Lina, ¿por qué sigues mencionando a ese tipo? Últimamente, incluso has estado extrañamente a la defensiva por él además de mencionarlo con frecuencia. ¿Acaso no amo a todos los miembros de mi familia? Ante la respuesta de Lina, Liel soltó una risa incrédula. Claro que sí, antes lo encontrabas aún más patético que yo. Oh, hermana Liel, parece que hemos llegado. Lina cambió de tema con naturalidad, desviando la atención de Liel. Su carruaje se detuvo, quizás porque Vargan había sido un tema frecuente de conversación. La imagen de él permanecía en la mente de Liel. Recordó cómo, hace un año, Vargan había viajado solo con un pequeño carruaje y sus pocos asistentes, Alicia, Bram y su tutora, Paula. No los acompañaban otros sirvientes. Clank. Cuando se abrió la puerta del carruaje, Liel murmuró para sí misma: no lo entiendo. Viajar con tan poca gente, qué inconveniente. Y, al acercarse a la puerta para bajar, los asistentes que esperaban afuera se pusieron en acción, extendiendo alfombras y alineándose con la cabeza inclinada. El espectáculo naturalmente atrajo la atención de todos. El desembarco de los hermanos Chugenard, para quienes observaban, era como si todos aquí existieran, únicamente como telón de fondo para la familia Chugenard. Liel pisó la alfombra y terminó su pensamiento. Para ella, este nivel de lujo era algo natural. Para un carruaje, todo se trata de la gran salida, un elemento esencial, en su opinión. Capítulo 142. A través de los pasillos de la academia pasaba Liel, la cuarta hija de la familia Chugenard. No podía entender la situación actual. No permitir traer ningún asistente. ¿Qué tontería es esta? Hermana Liel, es por la seguridad de la academia. No tenemos otra opción. Lina, su hermana gemela, trató de calmarla. Sin embargo, las quejas de Liel continuaron sin cesar. Dicen que no, aunque solo lleve 10 asistentes. ¿Cómo puede la familia Chugenard estar aquí con 3 miembros y no tener ni siquiera 10 sirvientes? No se trata de la cantidad. Las reglas prohíben claramente la entrada de asistentes. Exacto. Una regla tan ridícula. Entonces, ¿quién se supone que debe cargar mi bolso o hacer recados por mí? Tendrás que hacerlo tú misma. ¿Qué? Liel miró a su hermana como si no pudiera imaginarse haciendo algo tan molesto. Lina se rió suavemente en respuesta. Su conversación no avanzó mucho más porque su segundo hermano, Bello TROA Chugenard, que caminaba delante, había llegado a su destino. La mirada de Bello se iluminó con una sonrisa al saludar a alguien. ¿Cómo has estado? Has llegado, hermano. ¿Quién le llamaba menor que hermano mayor que era el tercer hijo? Vargan. Vargan miró hacia atrás a las 2 mujeres que lo seguían. Liel lo miraba con desaprobación, mientras que Lina sonreía cálidamente y lo saludaba, reflejando la actitud de Bello. Ahora, 4 hermanos directos de la familia Chugenard se habían reunido en un solo lugar. Era una vista rara, dado lo poco frecuente que se reunían sin circunstancias especiales. Detrás de Vargan, Bello notó a una mujer haciendo una profunda reverencia, una sirvienta asignada exclusivamente a Vargan. Era Alicia. Ha pasado un tiempo. Cuando Bello la saludó, Alicia le expresó su gratitud por recordar su nombre, a pesar de ser solo una sirvienta. Sus interacciones habían sido escasas, ya que Bello a menudo estaba fuera de la mansión Chugenard. Antes de que Alicia pudiera levantar completamente la cabeza, Liel
con la expresión de quien acaba de tener una idea brillante, dio un paso adelante y tomó las manos de Alicia. Los ojos de Liel brillaron. No había otra persona relacionada con la familia. Chugenart en la academia también. Trabaja como mi sirviente personal durante el festival. Sí, te pagaré generosamente. De todos modos, seguir a ese tipo no. ¿Es ahí? ¿Para qué fue eso? Vargan le dio un golpe en la cabeza, lo que hizo que Liel resoplara con enojo. Él habló con desconcierto. ¿Qué clase de ladrón sinvergüenza eres, presumiendo ahora? ¿Cómo la única vergüenza de la familia? Mira quién habla. De todos modos, siempre tienes a Alicia contigo, así que prestármela para el festival debería estar bien. Sigues siendo tan grosero y maleducado como siempre, ¿no te han asignado instructores de etiqueta de primera clase? Y sin embargo, Vargan parecía exasperado, negando con la cabeza incrédulo. Liel apretó los dientes, lista para contraatacar. Pero Lina intervino para calmar a su hermana antes de que la situación se agravara. Aunque Alicia era sirvienta de la familia Chugenart, su lealtad principal era hacia Vargan. Está bien, solo préstamela por hoy, dijo Liel, con un tono ligeramente contenido pero aún persistente. El segundo hijo, Bello, no asistía a la academia. El hijo mayor estaba ausente, y el tercer hijo, Vargan, no quería molestarse con ellos. Así que Liel había planeado pasar su primer día del festival de la academia recorriendo el lugar con Alicia como su guía. Sin embargo, Vargan simplemente suspiró profundamente, se despidió rápidamente de Bello y se alejó, como si no quisiera involucrarse más. Liel gritó a su figura que se alejaba. Oye, me llevo a Alicia conmigo, no te atrevas a quejarte. Después, la respuesta de Vargan resonó débilmente. Dejaré la decisión a Alicia, convéncela si puedes. ¿Ves? Eso es prácticamente un sí. Oye, ¿a dónde vas ahora? Lina, él definitivamente me escuchó pero está fingiendo que, no, ¿verdad? Lina sonrió incómodamente, pero fue Alicia quien respondió. Va a reunirse con la señora Erika. Oh, ¿en serio? Sí, mencionó que pasaría el día con la duquesa Lilian Sportlet. Y la señora Erika, UGH. Será mejor que evite encontrármelos. Solo se volverá un problema con todo ese asunto familiar. Liel frunció el ceño como si acabara de ver algo desagradable, y mantuvo la mirada fija en la dirección en la que Vargan había desaparecido. ¿En serio? ¿Qué le pasa últimamente? ¿Qué quieres decir? Durante años, apenas la veía, pero ahora actúa todo cariñoso, con su prometida como solía hacerlo. Oh, Alicia no pudo responder adecuadamente, ya que sabía poco sobre los acontecimientos entre Vargan y Erika. Al notar la curiosidad reflejada en el rostro de Alicia, Liel sonrió astutamente. Podría contarte lo que sé si aceptas ser mi sirvienta personal, por un día. Puede que no sepa todo, pero seguro que tengo bastante información interesante. Liel hizo su propuesta, sabiendo que Alicia no podría rechazarla fácilmente. Asterisco asterisco asterisco. El festival en la academia era vibrante y deslumbrante. A pesar de sus históricas inspecciones estrictas de entrada, las risas alegres de personas de todo el mundo resonaban por todo el lugar. Circos con animales místicos y familiares entretenían la vista, mientras el aroma de especias y brochetas a la parrilla, junto con los olores de flores frescas y frutas, deleitaba el olfato. Las tiendas en cada área exhibían diversos productos, mientras que en la plaza alrededor de la fuente central, juglares y músicos mostraban sus talentos. Como era de esperar, nuestra Erika es la más bonita. No tienes que decir cosas así. No hay necesidad de ser tímida. No lo digo solo porque seas mi hija, es verdad. Eres tan hermosa como un hada. En la fuente, Lilian acariciaba suavemente el cabello de su hija Erika. Los mechones sedosos brillaban con cada toque. La expresión de Erika era difícil de leer. No resistía los gestos afectuosos de Lilian, pero ser tratada como una niña en público era innegablemente embarazoso. Aunque luchaba con sus sentimientos, Erika observaba discretamente a Lilian. Su madre parecía tranquila y serena. Erika recordó que las maldiciones de Vargan deberían estar disminuyendo en frecuencia y, hasta ahora, no parecía haber surgido ningún efecto secundario. Si las cosas continuaban así, pronto podría no ser necesario recurrir a medidas extremas para mantener la estabilidad de su madre. Sin saber lo que pensaba Erika, Lilian sonrió cálidamente y dijo, me encantaría conocer a algunos de tus amigos. Erika nunca había sido alguien que hiciera amigos fácilmente, lo que había sido motivo de preocupación para Lilian. Hasta que se unió a la academia, el único amigo conocido de Erika era Bantlo, pero recientemente, parecía que su querida hija había hecho otra compañera cercana, Difelia. ¿O debería llamarla Santa? Difelia está bien. Me gustaría mucho verla antes de que nos vayamos. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda conocerla mañana? Mañana por la tarde pasaré tiempo con Bantlo y Difelia. Quizás entonces vas a encontrarte con tus amigos. Lilian se cubrió la boca con sorpresa agradable, mientras Erika murmuraba en voz baja. No es jugar, solo pasar tiempo juntos. Mi pequeña hada está creciendo tan rápido. La voz de Lilian temblaba de emoción, como la de un padre en una ceremonia de graduación. Erika, por su parte, no podía
sostener la mirada de su madre. Erika nunca se había mostrado integrada con sus compañeros en reuniones sociales y siempre las había evitado. No era de extrañar, entonces, que Lillians, llena de emociones, reaccionara de esa manera, mientras una dulce melodía de la actuación cercana concluía. Un hombre que había estado esperando dio un paso adelante. Disculpen la espera. El hombre alto se movía con un aire de elegante y antigua gracia, gestos que fácilmente podrían haber parecido excesivos o pretenciosos, pero que en él transmitían una dignidad natural. Lillians devolvió su saludo con una ligera inclinación de cabeza y habló: no, está bien, Vargan, nosotros también acabamos de llegar. Erika entrecerró ligeramente los ojos, observando a Vargan. Sus expresiones, tono y cada pequeño gesto estaban perfectamente elaborados, encarnando a la perfección el papel de un prometido ideal. Cualquiera que desconociera su verdadera naturaleza nunca sospecharía que todo era una actuación. Con un tono suave, Vargan extendió la mano, señalando en la dirección hacia donde debían avanzar. Entonces vamos. Asterisco asterisco asterisco. Mientras el festival continuaba en pleno apogeo, el sonido de un golpe resonó en la puerta de la oficina del profesor Lucien, ubicada en el edificio principal. Lucien concedió permiso para entrar, y un estudiante masculino entró vacilante, arrastrando los pies mientras se acercaba. Cuando el chico finalmente se paró frente a él, Lucien bebió el café que había dejado sobre el escritorio, preguntando con un tono carente de interés: ¿qué pasa, Borg? Borg lanzó a toser, el estudiante que había causado un escándalo durante él. Discurso de Vargan en la ceremonia de ingreso, solo para desmayarse después. Te dije que no vinieras a buscarme a menos que yo te llamara primero. También era miembro de la facción conservadora, una de las muchas ramas de la Iglesia de la Diosa. Aunque había venido por su propia voluntad, Borg dudó, incapaz de hablar, desde que se vio obligado a tragar al familiar de Vargan y, tras la muerte del obispo Caliculea, que se había estado ocultando en el teatro. La posición de Borg dentro de la facción conservadora se volvió insignificante. La Iglesia cortó toda relación con él al darse cuenta de que estaba bajo el control de Vargan. Borg quedó aislado, privado incluso de la información más básica y de cualquier tarea menor. Lo habían dejado de lado con palabras vagas para que esperara, ya que no había misiones ni información inmediata para él. La única razón por la que la Iglesia no se había deshecho de él era para evitar el escándalo que su muerte podría provocar. En la academia, apretando sus manos temblorosas en puños, Borg finalmente habló con valor. Aunque no podía hablar sobre Vargan debido a la maldición, sí, podía preguntar sobre la diosa. ¿Por qué? Porque no se me da la guía adecuada. Han pasado ni siquiera sé cuántos meses ya. Realmente, estoy esperando la guía de la diosa. Borg, profesor, ambos llevamos la marca de los fieles creyentes, la prueba de nuestra devoción. Porque yo, Borg, la voz de Lucien, cansada como a menudo estaba, ahora lo presionaba con una autoridad innegable. Las palabras de Borg, impulsadas por la emoción, fueron sofocadas y tragadas junto con su creciente frustración. Lucien respondió con calma: esta es la voluntad de la diosa. La voluntad de la diosa, de verdad. Vete. Cualquier pregunta adicional sería considerada herejía. Lucien lo despidió con esas palabras, poniendo fin, efectivamente, a la conversación. Borg tenía mucho que quería decir, preguntas que deseaba hacer, respuestas que anhelaba escuchar, pero ante esa única orden, se retiró sin resistencia. No quería ser rechazado. Era un joven creyente sincero de la diosa. Con pasos pesados, regresó a su lugar. Una vez que Borg se fue y la puerta se cerró, la magia insonorizante que rodeaba la oficina se reanudó. En la habitación solitaria y silenciosa, apareció un hombre, o más bien, él había estado menor que allí, mayor que todo el tiempo. Aunque pasó desapercibido mientras Borg estaba presente, sin duda había estado en la habitación. Lucien, impasible ante la presencia del hombre, volvió a beber su café. Sin embargo, el hombre estalló en ira. ¿Cuánto más tenemos que soportar a ese inútil? Todo lo que hace es arrastrar a la iglesia hacia abajo. Blue Lance, él es un seguidor devoto. Simplemente está tomando un camino más largo hacia el camino correcto. Solo verlo me hace hervir la sangre. Menor que Blue Lance mayor, que se crujió el cuello agresivamente, desahogando su frustración. Lucien, imperturbable, transmitió el resto de las instrucciones que había recibido. Mientras escuchaba, la actitud de Blue Lance cambió a una de diversión. Ja ja ja, ahora sí que es más como debería ser. Aplaudió sus muslos musculosos con deleite, mostrando su aprobación. Luego preguntó con curiosidad repentina: ¿pero realmente estás bien con esto? ¿Con qué? Con Francesca. Ella ha estado a tu lado por bastante tiempo. ¿No es así? Así es. Blue Lance se rió como si esperara que Lucien mostrara alguna debilidad. ¿No sientes ningún afecto por ella? Eres humano, no altife. Pero Lucien desestimó la idea con firmeza. Ninguno. Protegerla, que retome sus estudios de nigromancia. Todo es simplemente parte del camino trazado por la diosa. Vamos, a veces tienes que soltarte y llorar como los demás humanos.
Quiero ver eso y reírme a carcajadas. Ja 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 ja. Blue Lance se rió estruendosamente antes de que su tono volviera a ponerse serio. Entonces, ¿cuándo podremos desmadrarnos? El último día del festival. La señal será el movimiento del dragón antiguo, ¿verdad? Así es. En ese breve momento, 3 menor que otros mayor que se infiltrarán en el interior. El pensamiento del caos que envolvería a la academia hizo que una sonrisa astuta se dibujara en el rostro de Blue Lance. Exhaló profundamente, sin poder ocultar su emoción. La selección del arzobispo que tendrá lugar en la academia. Ja ja ja. No, no, aún mejor, lo estamos. Apuntando a él. Solo pensarlo me pone nervioso. Se levantó de repente, gritando de entusiasmo. Llamando a Lucien con una sonrisa implacable, declaró: Lucien, quédate conmigo en esto. ¿Quién es nuestro objetivo? Otra vez, Blue Lance, ya conocido por su fuerza que rivalizaba con la de un arzobispo, habló con un fervor casi salvaje. El director de la academia, Bulemacia. No puedo esperar el momento en que lo derribe. ¿No sientes lo mismo, Lucien? A pesar de la excitación febril de Blue Lance, Lucien se mantuvo sereno mientras respondía: sí, espero con muchas ganas ese día. Porque cuando él cayera, la academia colapsaría con él. Capítulo 143. Capítulo 143. Llevé a Erika y a Lilians por cada rincón de la academia. Debido al festival, la academia se había transformado de su apariencia habitual y estaba decorada en muchas áreas. El nuevo atuendo de la ciudad flotante estaba, por supuesto, hecho de magia. La mayor parte estaba formada por aplicaciones de magia ya existente. Esculturas de hielo con forma de Pegasos volaban por el cielo. Golems servían o se encargaban de tareas diversas. Al caminar entre la variedad de comida y entretenimientos misteriosos, no se puede evitar sentir nuevamente que este lugar realmente parece sacado de una novela. Lilian y Erika parecían más interesadas en la comida que en los entretenimientos. Sabía por la historia original que a Erika le gustaban las cosas dulces como el pastel, pero verla realmente comer algo dulce y cambiar completamente su expresión, como si un niño acabara de ver una estrella fugaz, fue especialmente memorable. Fue una reacción aún más fuerte que la que recordaba de los recuerdos de Vargan. Si tuviera que teorizar, tal vez el trauma y el estrés del incidente con Vargan la llevaron a comer muchos dulces, lo que resultó en una especie de adicción. Cuando la miré con curiosidad, Erika se estremeció e intentó fingir que no pasaba nada. Tomó un gran bocado de un pan relleno de crema batida con su pequeña boca, y ni siquiera se manchó un poco los labios. Definitivamente una noble. A medida que el día oscurecía, Lilian habló: estoy realmente cansada. Lo siento, pero me voy a retirar. Ahora, por favor, ustedes dos continúen disfrutando de su cita. Cuando Lilian dijo eso mientras se tocaba la frente, Erika frunció el ceño con preocupación. Aunque la maldición de la voz aún debía molestarle, su tono, expresión y gestos dejaban claro que se estaba retirando intencionalmente. Cuando se trataba de su familia, no le importaban las apariencias. Había una razón por la que Lilian se estaba disculpando para irse. Erika, mi niña, no te preocupes y ve a ver el desfile con Vargan. Mamá solo está un poco cansada. Hoy, el primer día del festival, se había preparado un gran desfile usando magia de ilusión y familiares. El desfile no fue organizado por una agencia externa, sino por varios clubes de investigación dentro de la academia. La magia de ilusión fue obra de Plum, quien me ayudó mucho durante la competencia de clases. ¿No sabes quién es? Un estudiante masculino de la misma clase que, al inicio de la competencia de clase, me ayudó a captar la atención de todos, con su magia de ilusión. Es un personaje secundario con una presencia casi inexistente, pero incluso él ahora está tomando un camino diferente al original. Quizás debido a la confianza ganada por su actuación en la competencia de clase, ha estado forjando su propia área de especialización. Es bonito. Ese fue el primer comentario de Erika mientras observaba el desfile. Después de que Lilian regresó al dormitorio, Erika caminó delante sin decir una palabra, como si no quisiera hablar conmigo en absoluto. El desfile usó el cielo como escenario, fusionándose con la noche para crear un espectáculo aún más estético. Era una vista que ni siquiera la tecnología de mi mundo anterior podía replicar, e incluso una chica noble como Erika, con gusto refinado, lo encontró emocionante. Pronto notó mi mirada y entrecerró los ojos, mirándome con furia. Sin decir una palabra, ella dejó claro que debía decir lo que quería decir. Ella parece fría, pero en realidad es decente. Si esto hubiera sido al principio de la historia, ni siquiera estaría aquí parada conmigo. Sonreí ligeramente y dije: ¿quieres tomarte de la mano o algo así? No, gracias. ¿Lo dices ahora, después de haberte tomado de la mano conmigo tantas veces? Exactamente. Como ya nos hemos tomado de la mano tantas veces, ya no quiero hacerlo más. Mi prometida es una mujer tan difícil. Necesito una excusa válida solo para tomar su mano. Cuando Erika giró la cabeza sin responder, hablé como si algo se me acabara de ocurrir. Erika, ¿recuerdas la sensación de cuando tú y Alicia canalizaban su mana hacia mí durante la primera ronda de selección? ¿Por qué sacar ese tema? Estoy seguro de que ya lo sabes, pero tú, Alicia y yo pudimos compartir mana y técnicas con una calidad y velocidad
decentes durante el último entrenamiento. Antes de que terminara de hablar, Erika ya me lanzaba una mirada aguda. Debió darse cuenta instintivamente de lo que estaba insinuando. ¿Para qué intentas usarme esta vez? Usar es una palabra muy fuerte, mejor llamémoslo beneficio mutuo. Y no es para ahora, sino para algo que podríamos necesitar más adelante. Entonces, ¿por qué mencionarlo ahora? Considéralo una reserva. También necesito tu fuerza esta vez, pero no requeriré resonancia ni compartir entre nosotros. Ya lo he dicho antes, pero realmente no tengo idea de qué pasa por tu cabeza últimamente, Chugenars. No respondí y solo sonreí. Los ojos de Erika, volviendo a mirar el desfile, reflejaban el espectáculo. El mana, como olas, brillaba en sus ya cristalinos ojos azules, haciéndolos destacar aún más. Aunque sabía que la estaba observando, Erika no dijo nada duro. En cambio, lo que dijo a continuación me tomó completamente por sorpresa. Oye, Chugenars. Lo que me sorprendió no fueron solo las palabras en sí, fue la expresión fugaz que vi en su rostro mientras intentaba no mirarme. Demasiado fuerte para ser llamada frágil, demasiado frágil para ser llamada fuerte. Después de esto, ¿puedo pedirte un poco de tu tiempo? Después de que terminó el desfile, Erika y Vargan se dirigieron al bar más lujoso dentro de la academia. Ese lugar lujoso requería una reserva hecha al menos con varios días de anticipación, pero el nombre de Erika estaba, casualmente, entre los reservados. El interior no era diferente. Acostumbrada desde hace mucho tiempo al lujo y a los adornos, no me impresionó mucho, pero el equilibrio general no estaba mal. Una vez dentro de la habitación privada y después de quitarse el abrigo exterior, Erika habló. ¿Quieres beber algo? Si no, simplemente pediré lo que quiera. Erika pidió un vino tinto común. Bueno, una botella que fácilmente costaba varios millones de won, pero para su familia eso seguía siendo común. No planeaba detenerme en una sola botella, así que elegí algo ligero. ¿Está bien? Como para probar sus palabras, en el momento en que el vino tinto profundo fue vertido en su copa, lo inclinó hacia atrás, sin dudar, sin saborear el aroma ni el gusto, como si tuviera un objetivo en mente. Con una sonrisa que se desvanecía, extendió su copa vacía. ¿Puede servirme otro? Erika ni siquiera estaba observando la etiqueta básica que se espera de la nobleza, considerando la estricta disciplina de la familia Retrato Portrait, en la que nació. Este comportamiento era bastante fuera de su carácter. Solté una risa irónica y llené su copa. Para seguir su ritmo, vacié la mía y observé cómo el vino tinto se llenaba de nuevo. Erika dijo: nos conocemos desde hace bastante tiempo, pero nunca hemos tomado juntos. Bueno, tiene sentido. Después de que tuve la edad suficiente para beber, ya no estábamos cerca el uno del otro. Sin pausa, Erika se bebió su segunda copa de un trago. Observé sus acciones atentamente y luego tragué el vino yo mismo. Mientras rellenaba su copa vacía, dije, intentando presumir de lo mucho que has mejorado bebiendo. Qué suerte que te hayas dado cuenta. Para después de esta copa, no quiero tener que cargarte si te emborrachas y te desmayas. Sí, eso sería un poco terrible. A pesar de sus palabras, Erika llenó mi copa y de nuevo se bebió la suya de un solo trago. Luego, como si nada hubiera pasado, se sirvió otra para ella misma. Estoy bien hasta ahora, pararé después de esta. Después de beber su tercera copa seguida, Erika finalmente hizo una pausa, giró suavemente el vino en lo que llamó su copa final y habló. Chugenars, ¿sabes cómo me siento respecto a ti, verdad? Su tono no fue en absoluto positivo hacia Vargan. Sí, ya lo has dicho suficientes veces, lo sé bien. Al escuchar su respuesta, Erika habló sin emoción. Ella había preguntado, ya asumiendo que él sabía. Así es, te odio. Solo estar contigo es repugnante, duele, pero tú eres quien me trae aquí. Erika, si no fuera por tu sugerencia, no estaríamos sentados aquí bebiendo juntos así. Erika no respondió de inmediato, ya fuera por el repentino efecto del alcohol o por un deseo de silencio. Se quedó allí un rato girando su copa de vino en círculos lentos. Luego, abruptamente, la copa se detuvo. Sí. ¿Cómo pasó esto, Chugenars? Erika levantó la cabeza y miró a Vargan. Vargan percibió el mismo sentimiento en su expresión que antes. Erika, preguntando si podía tomar prestado mi tiempo. Erika, ahora cuestionando sus propias acciones. Todo estaba empapado de tristeza, como un paño empapado por un aguacero, pero en ese paño había una mancha que no podía ser lavada. Esa mancha era la emoción llamada miedo. Erika intentaba enfrentar sus emociones con relativa calma. ¿Por qué estoy bebiendo contigo? Sus ojos no estaban en Vargan, sino en su propio reflejo en sus pupilas. Tú, que mataste sin piedad a Layla. Tú, a quien más odio. Su pregunta comenzó a cambiar de forma lentamente. Tú, que con solo estar cerca me llenas de disgusto, me das escalofríos y me hace sentir que no puedo respirar. Lo que había comenzado como una pregunta empezó a tomar un matiz distinto. Las dudas que se habían agrupado como arcilla amasada. ¿Cómo puedo estar aquí en este lugar contigo ahora mismo? Se convirtieron en reproches. Oye, Chugenars, estoy sentado aquí tranquilamente contigo ahora mismo. Antes de eso, incluso sugerí que bebiéramos. Y antes de eso, hice una reserva aquí para reunirme contigo. Eso no es todo. Incluso durante la primera selección,
No, cuando viniste a nuestra mansión. No, incluso antes de eso. Yo estaba. Erika criticó el reflejo de sí misma en los ojos de Vargan. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste estar frente a quien mató a la persona que amabas? Así no debería ser. Erika, debería querer despedazarte y matarte incluso ahora. Debería querer darte el dolor que recibí. No, al menos, el dolor que recibió la Ile. Abrumada por una huida repentina de emoción, la intoxicación surgió de golpe, y la mirada de Erika vaciló más que el vino en su copa. No es así, no es así. Sus labios repetían las mismas palabras, como a punto de llorar. Entonces, desde lo más profundo de Erika, desde ese lugar oscuro, húmedo y rancio, una frase que nunca antes había surgido, tomando prestada la fuerza del alcohol, y apenas sacada a la superficie mediante un esfuerzo forzado de voluntad, fue expulsada al mundo. Si no lo hago, la Ile sería demasiado lamentable. Llevaba la herida de la Ile, un recuerdo doloroso y palpitante de ella, uno que nunca quiso olvidar, y temía que pudiera olvidar la maldad que la Ile había dejado hacia Vargan. Vargan la miró en silencio. Incluso en la novela que había leído, los verdaderos sentimientos de Erika nunca se revelaron. Terminó sin que él lo supiera. Habían quedado enterrados sin salir a la luz. Todo lo que había hecho fue adivinar, pero nunca pudo comprender completamente la profundidad de ello. Mientras Erika calmaba su respiración inestable, volvió a hablar. Sus ojos se habían vuelto fríos de nuevo, congelados por completo. Te debo una deuda. Probablemente esa sea la razón. Erika, que era extremadamente reacia a expresar sus pensamientos internos, dijo exactamente lo que sentía, dándole forma con sus palabras. Me salvaste en el teatro. Curaste la enfermedad de mi madre. De alguna manera, Vargan tuvo una idea de lo que iba a decir. Entendió lo que intentaba expresar y por qué había organizado esta reunión. Esa deuda me está confundiendo. Me está alejando de la Ile. Aunque el proceso fue diferente, aunque las condiciones no eran las mismas, el resultado coincidió perfectamente con lo que ella temía. Si pago la deuda por completo, si ya no te debo nada, entonces. Erika, con sus palabras, se abrió el corazón y lo dejó al descubierto. Chugenars, ¿romperás nuestro compromiso? Vargan ya conocía esa frase de la historia original. Capítulo 144. Capítulo 144. En el segundo día del festival, Erika presentó a Difelia y Bantlo a su madre, Liliens. Aunque era su primer encuentro, los tres continuaron la conversación con facilidad, quizás debido a la calidez innata de Liliens. El tema giró principalmente en torno a Erika y, naturalmente, su prometido Vargan. Surgió en la conversación. Erika mantuvo una actitud alegre, sus habituales ojos fríos y su comportamiento, que se habían convertido en su sello distintivo, no se veían por ninguna parte. A veces ella incluso dirigía la conversación en lugar de Liliens, disfrutaba de las diversas vistas y experiencias del festival, y sonreía. Ahora no era diferente. En un café decorado con estilo, Erika se llevó a la boca un trozo de pastel cubierto, con dulce crema batida. En el momento en que tocó su lengua, pudo sentir la textura cremosa y suave del bizcocho. Actualmente, Erika estaba sentada sola con Bantlo. Liliens y Difelia tenían otros asuntos que atender, así que ellos dos habían llegado. Primero, dejando el tenedor, Erika habló. Nunca había probado el pastel aquí, pero está bueno, de verdad. Sí, siempre solo compraba bebidas. Nunca probé los productos horneados. Un café con una atmósfera de cuento de hadas que combina estilos culturales, modernos y medievales. Erika levantó una taza blanca de café hacia sus labios. Incluso en los gestos más pequeños, no había ninguna falla. Disfrutaba de sus refrescos con elegancia pero naturalidad, acorde a la hija de un retratista. Bantlo, observando a Erika, perdió lentamente la suave curva que usualmente delineaba sus ojos. ¿Pasó algo con el señor Vargan ayer? No pasó nada, de verdad. Ya. Erika frotó suavemente los dedos que sostenían la taza de café. Parecía estar sumida en sus pensamientos, pero trató de sacudirse esa sensación con una leve sonrisa en los labios. A diferencia de Erika, Bantlo bebía café con hielo. Al inclinarlo hacia sus labios, el sonido del hielo chocando acompañaba la bebida que subía. Bantlo dejó su café. Erika, no tienes que molestarte en mentirme frente a mí. ¿De qué estás hablando de repente? Sabes que no le pusiste azúcar a ese café, ¿verdad? De hecho, los cubos de azúcar colocados frente a ella permanecían intactos. Erika respondió que el pastel ya era lo suficientemente dulce, así que no había necesidad de añadir más, pero Bantlo negó con la cabeza. No hay manera de que tú, que amas los dulces, renuncies al azúcar con solo este nivel de dulzura. No es que siempre coma cosas dulces. Si no quieres hablar de eso, no tienes que hacerlo. Solo, lo dije porque parece que es demasiado para que lo maneje sola. Sus dedos, que habían estado frotando la taza de café, se detuvieron y la sonrisa, que había intentado mantener lentamente, desapareció. Desde que se distanció de Vargan, siempre había sido Bantlo quien escuchaba los problemas de Erika. Ella solo le había compartido su pasado a Vargan y a él, y Bantlo nunca se lo había contado a nadie. Cuando ella desahogaba sus quejas, frustraciones y odio hacia Vargan, Bantlo simplemente escuchaba en silencio. Al notar la expresión en su rostro, Bantlo habló. Esta vez,
parece que no vas a hablar mal del señor Bargan. Al darse cuenta nuevamente de que no necesitaba ocultar nada frente a él, Erika habló con naturalidad. Le pedí a Chugenars que cancelara el compromiso. ¿Rompiste el compromiso? No de inmediato. Tomará algo de tiempo. Hay una deuda pesada que necesito pagar. A pesar de todas las cosas que Erika había dicho sobre Bargan, nunca había mencionado romper el compromiso. Además, Bant lo había visto como su relación se había restaurado en la academia. Estaba bastante sorprendido por la declaración de Erika. Erika relató brevemente lo que había sucedido la noche anterior con Bargan. Ella había reservado un lugar para beber con él, compró vino apresuradamente y, apenas logró revelar sus verdaderos sentimientos. Sus labios apenas se movieron, pero pronto repitió las palabras de separación que había dicho entonces y mencionó las 2 deudas que debía. Así que Chugenars dijo que estaba bien. No lo aceptó sin resistencia, ¿verdad? Erika recordó el momento de anoche y habló del pasado. Ese tipo, supongo que estaba siendo el mismo. Incluso en ese momento, hizo una propuesta. ¿Una propuesta? Dijo que me ayudaría a pagar la primera deuda. La forma en que lo dijo, como si hubiera estado esperando, me hace pensar que también esperaba la ruptura. ¿Qué tipo de propuesta hizo Lord Bargan? Aunque era de nuevo. Ella hizo una pausa. Parecía tener sed, pero no llevó el café a sus labios. Hasta que rompamos, él dijo que actuemos como si nada hubiera pasado. ¿Actuar como si nada hubiera pasado? Sí, olvidar tanto los recuerdos felices como los tristes por un tiempo, como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. Erika, eso es. Es demasiado, ¿verdad? Mencioné la ruptura porque no quería olvidar mi pasado con la Ile, y ahora tengo que fingir que olvido todo. Aún así, pensé que eso era lo mínimo que podía hacer para pagar una de las deudas que le debo. Dijo que no sabía si realmente podría hacerlo, pero que lo intentaría, y luego chocó la última copa para terminar la reunión. Al oír sus palabras, los labios apretados de Bantlo se movieron ligeramente, algo muy pequeño, por ejemplo. Incluso el hecho de que Liliens, Tifelia y él mismo estuvieran pasando tiempo juntos en el festival fue sutilmente instigado por Bargan. Al observar la reacción de Bargan en ese momento y la situación actual, estaba claro que lo había hecho por Erika. Sabía que la conversación sobre la ruptura se acercaba, y aunque no podía aliviar completamente el dolor de Erika, Erika nunca habría sugerido ir juntos al festival. Debió haber sido arreglado para que ella pudiera estar con personas a las que quería o con las que se sentía cercana. Y el contenido de su propuesta, no importaba cómo se mirara, no era algo que alguien que quisiera romper diría. Si solo hubiera escuchado sobre Bargan por parte de Erika, podría haber malinterpretado. Pero ahora, lo sabía. Bargan realmente apreciaba a Erika, y Erika también. Bant lo dudó. ¿Es correcto sacar este tema? ¿Qué camino la llevaría a la felicidad? No podía decir con total certeza que su juicio fuera correcto. Era un riesgo de cualquier manera, pero al menos, esto no era todo. Si los dos terminaban así, si el aceite negro y turbio que los rodeaba no se aclaraba, permanecería inmóvil por el resto de sus vidas. Temía que eso atormentara a Erika para siempre, así que abrió la boca con cautela. Erika. Bantlo se preocupaba por Erika, pero solo como amigo. Nunca podría desarrollarse en una relación romántica. No era porque no pudiera ver a Erika como mujer. Desde el momento en que la vio por primera vez en la escuela, donde estudiaban magia juntos, pensó que era hermosa, tímida con los demás, pero siempre esforzándose al máximo por su gente. Perder un poco de dignidad al comer dulces y mostrar una sonrisa rara. Incluso sus gestos más pequeños y su tono resultaban entrañables. Pero eso solo duró un corto tiempo. Él reprimió y enterró sus emociones para que no tomaran forma. Lo que estoy a punto de decir puede ser difícil de aceptar, pero quiero que escuches. La razón por la que Bantlo rompió y enterró sus sentimientos fue la forma en que Erika odiaba a Bargan. No importaba cuánto enfatizara su odio y culpa frente a él, el profundo dolor que sentía cada vez. Las palabras no dichas en sus labios de un rosa pálido, grabadas como una marca, débilmente, revelando inevitablemente sus verdaderos sentimientos hacia Bargan. Siempre con una sonrisa amable, Bantlo terminó deseando solo su felicidad. Erika lo mira, eternamente seria. Luego, al percibir algo inquietante, su voz tiembla ligeramente. ¿Por qué estás así, Bantlo? Empiezo a asustarme. ¿Es eso algo que realmente tienes que decir ahora? Lo siento, Erika, pero realmente quiero que escuches. Erika no asintió, tampoco respondió con palabras. Sin embargo, Bantlo está a punto de hacer algo que le disgusta por primera vez. Bantlo le dijo a Erika, ¿no crees que podría haber una razón por la que Lord Bargan dañó a la Ile? ¿Qué estás diciendo ahora? Era algo que él había tenido vagamente en mente por un tiempo, pero que nunca había expresado en voz alta. Creo que definitivamente hay algún tipo de malentendido entre ustedes dos. Los días alegres del festival pasan en un instante. Antes de que nadie se dé cuenta, el cuarto día del festival saluda la mañana, temprano con el canto de los pájaros, ahuyentando el sueño. Alicia,
despertando incluso antes que los pájaros, se preparaba con diligencia. Se había levantado antes de su hora habitual, aunque usualmente dormía solo 2 horas al día siguiendo la rutina de Vargan, ni siquiera pudo dormir una hora completa. Cuando se acostaba y cerraba los ojos en silencio, el fuerte latido de su propio corazón le impedía dormir. Tic-tac. El paso del tiempo solo hacía que Alicia se sintiera más inquieta. Dobló la manta, se lavó cuidadosamente y se cambió de ropa, todas acciones ordinarias. Pero para la Alicia actual, cada una de esas acciones se sentía significativa. Hoy era el día en que tenía planes programados con Vargan, el día en que habían prometido recorrer juntos el festival. Alicia llevaba el collar que Charlotte le había regalado, un objeto precioso que incluso usaba mientras dormía. Solo se lo quitaba para bañarse. Había sido tratado especialmente, por lo que no debería oxidarse, pero, aún así, se preocupaba por si acaso. Cuando se miró en el espejo, la joya azul brillaba. Alicia contemplaba su reflejo en el espejo. Algo en su expresión parecía incómodo. Presionó las comisuras de sus labios con los dedos y las movió, pero simplemente no se veía bien. El uniforme también, quizás porque no era el que usaba todos los días, sino un conjunto de repuesto, recién preparado. Las arrugas y el ajuste no eran satisfactorios. Mirando más de cerca, su cabello también parecía un poco despeinado, aunque lo había preparado como de costumbre, porque, mientras tenía esos pensamientos, también se reflejaban en sus ojos a través del espejo. Su apariencia nerviosa de alguna manera parecía feliz. Frente a esa felicidad, su corazón ligeramente emocionado comenzó a calmarse. ¿Cómo podía ser así una sirvienta? Aunque sabía que el joven maestro no se había estado sintiendo bien últimamente, Alicia se culpaba a sí misma. Desde el primer día del festival, cuando Erika y Vargan regresaron juntos, sintió lástima por su maestro. Vargan no preguntó qué había pasado, aunque normalmente hacía preguntas cuando tenía curiosidad, habiendo escuchado un poco sobre el pasado de Erika con Vargan por parte de su hermana menor, Liel. Esta vez mantuvo los labios sellados. Intentó ocultar su tristeza sin mostrarla. Quizás por eso Alicia sentía aún más lástima por él. Fue tan grave que, el primer día del festival, después de que Vargan regresara tras despedirse de Erika tarde en la noche, sin intercambiar una sola palabra, mientras realizaba silenciosamente una inspección en su habitación, Alicia dijo: «Joven maestro, ¿te está bien?». Vargan respondió diciéndole que no dijera cosas sin sentido y continuó con la inspección. Pero en cuanto a sus reacciones, Alicia se había vuelto buena para leerlas. Él estaba luchando. ¿Qué debería hacer? Ella no sabía qué había pasado, pero definitivamente era algo relacionado con Erika, y no era algo que alguien como ella pudiera llenar. Incluso si se eliminaban cosas como el estatus o el trasfondo familiar, Alicia no se atrevía a compararse con Erika. Simplemente aceptaba en silencio la abrumadora diferencia. ¿Podría alguien como ella siquiera consolarlo? Probablemente no. Alicia tocó el collar azul. Cuando le infundió un poco de maná, comenzó a brillar un resplandor azul. La luz reflejada en el espejo alcanzó a Alicia. El pozo de tristeza causado por Erika no podía llenar ese vacío, pero, si al menos pudiera cubrirlo para que él pudiera caminar sobre él, si al menos pudiera ayudarlo a ganar un poco de fuerza, entonces tal vez podría hacerlo. Sí, Alicia, terminando sus preparativos como si solidificara su determinación, se puso de pie. Todavía temblaba, pero el momento estaba cerca. Pronto sería hora de salir y saludar a su maestro. Capítulo 145. Ahora que es el cuarto día del festival, está empezando a aburrirme. En una mesa alineada frente a un puesto de la tienda, Liel, una hija de la familia, Chugenars, se dejó caer perezosamente como si estuviera aburrida, mientras murmuraba con una cucharilla en la boca, aparentemente fundida con la mesa. Su hermana gemela menor, Lina, sentada erguida frente a ella, respondió: «De verdad, todo me parece tan nuevo que lo estoy disfrutando». Los eventos nocturnos también han sido diferentes y divertidos. Incluso mientras hablaba, Lina animaba a Liel a sentarse derecha. Liel, molesta, se negó mientras la cucharilla en su boca se movía con actividad. No es que no sea interesante, pero después de verlo tanto, ya no es tan sorprendente. ¿Quieres decir que ya te acostumbraste? Supongo que sí. Liel parpadeó con sus grandes ojos y miró las bolsas de compras a su lado. Había bastantes, y excepto el primer día, Liel había cargado con todas ellas ella misma. Lina murmuró para sí misma: «Bueno, supongo que ya me he acostumbrado, ¿verdad? Al final, la academia no es tan especial. Entonces volvemos hoy». «Todavía no. Si volvemos, tendremos que aguantar esas aburridas clases de etiqueta otra vez». No solo habían reemplazado a su profesor de etiqueta por Vargan, sino que la cantidad de clases había aumentado drásticamente. Por eso, Liel prácticamente se había escapado a la academia con su hermana Lina y su segundo hermano, Bello. Y esta noche, después del evento, comienza la obra del rehén, ¿verdad? Hemos venido hasta aquí, no podemos irnos sin verla. No está mal dicho, pero la forma en que lo dices es un poco rara, hermana. Los estudiantes de segundo año asaltan la academia y gente como nosotros, los externos,
somos capturados por ellos, ¿no? Sí, dijeron que es igual todos los años. No importa lo grandioso que sea el desfile o lo que sea, ver una pelea siempre es lo más divertido, ¿no? Liel se rió como un niño jugando con robots de juguete. Bello, que había estado escuchando en silencio, acarició suavemente la cabeza de Liel, como si la encontrara adorable. Liel no se resistió y simplemente se dejó hacer. Entonces habló Bello. No pude salir con Vargan, pero probablemente lo veremos allí. Hermano, ¿por qué mencionas a ese tipo de repente? Liel apartó la mano de Bello con irritación. Sus ojos, ya de por sí agudos, se entrecerraron aún más. Bello sonrió sin inmutarse. De toda nuestra familia, tú eres la más cariñosa. Pensé que tal vez lo extrañabas. Él está excluido, no lo incluyas como familia. Liel se sentó erguida de un salto. A Bello le gustó esa reacción. Cuando salió el nombre de Vargan, la expresión de Lina se volvió sutilmente melancólica. El hermano Vargan parecía realmente ocupado. También parecía estar preparando algo frenéticamente el segundo y tercer día. Oh sí, ahora que lo pienso, Liel frunció el ceño, acababa de estar molesta. El primer día del festival, cuando había paseado con Alicia, había escuchado la noticia. Hoy, parecía que él y Alicia estaban pasando el rato solo los dos. De verdad, eso es sorprendente. No me digas que pronto tendré que empezar a llamar a Alicia, hermana mayor. Liel lo dijo en tono de broma, y Lina siguió el juego con una suave risa antes de preguntar qué haría si eso realmente pasara. Si Alicia se convierte en mi hermana mayor, ¡buah! Eso sí que sería algo nuevo. Liel se rió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas, luego movió la mano en señal de desdén. Dijo que sentía lástima por Alicia, pero que eso nunca pasaría. También lo viste recientemente, ¿verdad? Su prometida lo está arrastrando por todos lados. Mientras esa mocosa de la familia Retrato esté cerca, no hay manera. Pequeña mocosa, de verdad, hermana. De todos modos, no va a pasar. Aunque no tuviera prometida, no hay manera de que ese arrogante imbécil haga de una plebeya su esposa principal. Bueno, eso es cierto. Basta de eso. Vamos. Ya he descansado suficiente, siento ganas de moverme. Otra vez. Liel se estiró con un gran bostezo y recogió las bolsas. Con su movimiento, el resto de la familia también se levantó de sus asientos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Aunque acababa de decir que el festival se estaba volviendo aburrido, Liel ahora tarareaba como si nada hubiera pasado. Alicia y Vargan caminaban juntos por el festival. A diferencia de lo habitual, donde Vargan caminaba un poco adelante y Alicia lo seguía, ahora caminaban lado a lado, al mismo ritmo. Era difícil verlo simplemente como maestro y sirviente basándose en la distancia entre ellos. Esta era solo la segunda vez que Alicia caminaba justo a su lado así. Esto me recuerda al pasado. El pasado, Vargan tenía una zancada inusualmente rápida y larga. Alicia, por otro lado, caminaba despacio con pasos pequeños. Recordó el día en que habían salido a comprar ropa. Arrastrada de la mano, de repente se encontró caminando junto a él, prácticamente, trotando para mantenerse al día. Pero ahora, su ritmo era casi el mismo. Alicia alternaba la mirada entre sus pies y los de él. Durante más de un año, Alicia se había adaptado a su ritmo, cambiando sus hábitos. Al caminar, pero también, quizás sin darse cuenta, Vargan había reducido su velocidad para igualar su paso. Él no parecía darse cuenta, pero Alicia sí lo sabía. A diferencia de antes, ahora podía caminar a su lado sin problemas. Aunque él nunca notara el cambio, le bastaba con que ella lo supiera. Con una pequeña sonrisa en los labios, Alicia habló. La ropa que me compraste, he estado cuidándola bien. Se nota por lo cuidadosa que eres para no mancharla al comer. Solo no la ensucies, torpemente. No hace falta que seas tan cautelosa. Vargan dijo que no costaban mucho de todos modos, y que ella podía simplemente comprar otras nuevas, pero Alicia negó lentamente con la cabeza. Gracias, pero son más que suficientes. Ese conjunto es algo que me diste que es valioso. No pienso mancharlo ni tirarlo. Si así lo sientes, entonces haz lo que quieras. Clac, clac. Alicia y Vargan visitaron muchos lugares al mismo ritmo. Alicia compartió las experiencias con él. Para el almuerzo, comieron comida exótica. Encontraron el lugar por casualidad, mientras caminaban. Era un pan suave y poco común hecho de arroz, servido con una salsa roja picante, y papas fritas de camote cubiertas con masa y fritas. Cuando Vargan vio la comida, pareció divertido y sonrió incrédulo, como si la reconociera. Honestamente, Alicia se emocionó hasta llorar antes de poder probarla bien debido a lo picante que estaba, pero Vargan la comió como si no fuera nada. No comió mucho, pero pareció disfrutar la textura. Aunque su lengua se entumeció y sus labios se pusieron rojos, Alicia analizó lentamente el sabor en su boca, decidida a estudiarlo bien, ya que era una de las pocas comidas que despertaba el interés de Vargan. Valió la pena. Aunque no era idéntico, sentía que podría recrear algo similar en el futuro. Lo practicaría en secreto más adelante. Después del almuerzo, hizo algo un poco informal. Mientras miraba una tienda que vendía nubes misteriosas, Vargan le dijo que sí, tenía curiosidad, debería probarlas.
Se sorprendió al descubrir que esas nubes eran comida, y aún más al saber que podía caminar mientras las comía. Era la primera vez que probaba algodón de azúcar, un dulce de colores pastel que se derretía en su boca con una textura suave. Era increíblemente dulce. Vargan no comió ninguno. Aunque era un bocadillo nuevo y único, no mostró interés, así que Alicia pensó que no necesitaba recordar cómo se hacía. Continuaron asistiendo y observando los eventos. La mayoría eran experiencias por primera vez y bastante fascinantes, un tiempo precioso. Vargan parecía sentir lo mismo que ella. Ojalá eso fuera realmente así. El día comenzaba a llegar a su fin. Alicia se detuvo y justo en ese momento, Liam y Emily aparecieron frente a ellos. Emily parecía desconcertada, como si la hubieran sorprendido haciendo algo embarazoso, pero forzó un tono normal. Ustedes dos, ¿se están divirtiendo? Una mano de Emily está torpemente escondida detrás de su espalda mientras Liam también se rasca la nariz un poco tímidamente. Vargan nos señaló. Si de todos modos van a seguir tomados de la mano, ¿cuál es el punto de soltarse? Dice Ash cuando lo hicimos. Felicidades, Emily. Finalmente, tú y Lee. Alicia. Hay un lugar a donde necesito ir contigo, ven conmigo. El rostro de Emily estaba a punto de explotar, pasando a un rojo intenso. De manera bastante enérgica, ella intenta tomar la mano de Alicia y marcharse. Alicia, sorprendida, mira hacia Vargan, pero él asiente ligeramente con una leve inclinación de la barbilla. Ante su respuesta, Alicia baja la mirada en silencio y murmura, entonces, volveré en breve. Vargan escucha la voz de Alicia, pero sus ojos no están en ella. Emily llevó a Alicia a un rincón tranquilo. Soltando un suspiro de alivio, se abanica la cara sonrojada con la mano para refrescarse. Entonces, de repente, se da cuenta de la situación actual. Salí tan apresuradamente que ni siquiera pensé. Acabamos de dejar atrás a Vargan. Y Liam, ¿verdad? Él no le está diciendo nada raro a Liam, ¿verdad? No debería haberme ido, debería regresar. ¿Qué hago? Emily no esperaba exactamente una reacción, pero cuando Alicia inclina la cabeza, en silencio, finalmente se da cuenta de que algo anda mal. Ya sin estar alterada, Emily se calma y baja la cabeza con cuidado para ver el rostro de Alicia. Se vislumbraba una leve expresión en su rostro. No era la cara de una chica emocionada por una cita. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Qué te hizo Vargan para que estés así? Alicia lloraba en silencio, sin sonido ni temblor alguno. Ante la tristeza completamente inesperada de Alicia, la expresión de Emily se torna grave mientras se sumerge en sus pensamientos. Hace 2 días, no, incluso ayer, Alicia no estaba así. Parecía tener alguna preocupación relacionada con Vargan, pero no tan profunda. No importa lo severo que fuera Vargan, ella nunca se acobardaba que podría haber dicho para herirla tanto. Emily. Se escuchó la voz suave de Alicia. Con una voz entrecortada, dijo, yo no tenía grandes esperanzas. ¿Esperanzas? Lo sabía. Sabía al menos que no podía reemplazarla. En ese momento, Emily tuvo la corazonada de que alguien más, aparte de ellas dos, estaba involucrado en esta historia. Alicia intentó recomponerse, pero el temblor en su voz no desaparecía. Eso habría sido demasiado codicioso. Eso sería más de lo que merezco. Así que, solo un poquito habría sido suficiente. Alicia repasó los acontecimientos del día, las pocas horas cortas que había pasado con Vargan. En ese tiempo, ni una sola vez, Vargan miró a Alicia. Él sí miró más allá de ella. Sus ojos reflejaron su imagen, pero eso fue meramente un fenómeno superficial. Su mirada no se había dirigido a Alicia. Aunque hablara igual, caminara igual, actuara igual, era claramente diferente. Solo quería que sonriera por un momento, que olvidara sus problemas por un rato. ¿Acaso eso también era pedir demasiado? Alicia preguntó así, pero Emily no pudo responder de inmediato. Ella realmente no sabía cuánto valoraba Vargan a su prometida, Erika. Parecía así, pero no eran lo suficientemente cercanos como para afirmarlo con certeza. Pero la verdadera razón por la que Alicia sufría, por qué negaba sus propios sentimientos y trataba de encerrarlos, Emily lo entendía. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué tiene de grandioso el estatus, de todos modos? ¿Por qué los sentimientos son tan complicados? Emily murmuró suavemente, tan calladamente que Alicia no pudiera oír, dejando que resonara solo dentro de sí misma. Alicia probablemente entendía mejor que nadie cómo se sentía Vargan respecto a Erika y cómo se sentía Erika respecto a Vargan en comparación con ella misma. Eso por sí solo debe ser insoportable para Alicia, que amaba a Vargan. Pero además, estaba la diferencia en sus circunstancias. La clara división de estatus, una línea infranqueable. Esas cosas estaban oprimiendo a Alicia. Sin embargo, por más que intente reprimirlo, sus sentimientos son visibles en la superficie. Lo quiere tan profundamente que todo en su vida pasa a segundo plano frente a él. Y aún así no puede hacer nada más que sufrir. Eso es algo que Emily no quiere seguir viendo. Esto era completamente un sentimiento personal de Emily, una conclusión propia, no de Alicia. Pero aún así, movió los labios que hasta ahora solo habían mostrado simpatía. No te rindas, Alicia. Ella empuja suavemente la espalda de Alicia, que aún está llorando. Todavía hay una oportunidad. Y el escenario cambia a la noche del 4.º día del festival, cuando el viejo árbol arde en llamas, y un hombre y una mujer bailan frente a él. Capítulo 146.
Capítulo 146. Un viejo árbol, uno con un núcleo podrido y hueco, condenado a morir por completo pronto. Un árbol así, que ha estado erguido en el distrito durante muchos años, es cortado y colocado en el centro mismo de la plaza central para un ritual. El ritual es llevado a cabo por el clero de la iglesia, y el ambiente festivo se vuelve solemne durante este tiempo. Una vez que el sacerdote termina la larga ceremonia que parece un encantamiento, sacan las antorchas que habían preparado con anticipación. El enorme árbol se enciende lentamente. Normalmente, el fuego consumiría el árbol y se apagaría poco después, pero aquí, se ralentiza para iluminar la oscuridad el mayor tiempo posible. Luego, todos, estudiantes y visitantes por igual, comienzan a bailar con sus parejas elegidas. Los sacerdotes no participan en esta parte, pero el ritual termina oficialmente solo, cuando el baile concluye al final del día. Este es el Festival del Árbol Divino, que marca la noche del cuarto día de la celebración de la Academia. Normalmente, los amantes o prometidos comparten un baile y expresan su amor. Vamos ahora, mientras el viejo árbol arde y ilumina los alrededores, la gente se reúne gradualmente y comienza a bailar al ritmo de la música. Emily habla con todos. Supongo que aquí es donde deberíamos separarnos. Al escuchar sus palabras, Liam mira a su alrededor. Bargan dice que está bien, que ya se han quedado demasiado tiempo de todos modos. Alicia permanece inmóvil, con una expresión ligeramente tensa. Cuando Liam vuelve a mirar a Emily, ella le lanza una mirada cómplice, sugiriendo que se escapen. Parece que ya ha hablado con Alicia. Aunque Liam puede ser un poco despistado, no está perdido. Entiende que este es el momento adecuado para retirarse discretamente. Sin embargo, tiene un problema crítico. Emily no sé bailar en absoluto. Lo aprenderás naturalmente sobre la marcha. Vamos, Liam. Emily toma su mano con firmeza y lo guía hacia adelante, como si hubiera olvidado lo avergonzada que estaba antes cuando los atraparon tomados de la mano. Aún así, incapaz de ocultar sus mejillas sonrojadas, deja que la luz del fuego las cubra. Los dos desaparecen gradualmente entre la multitud. Solo quedan Bargan y Alicia. Este lugar, más tranquilo en comparación con el centro, está lleno solo del murmullo y la música circundante, mientras ellos permanecen en silencio. La luz parpadeante del fuego se refleja débilmente en el rostro claro de Alicia. Sus ojos miran hacia abajo y sus manos están suavemente entrelazadas, como si sostuviera una cuchara. Unas horas antes, cuando Emily había hablado en privado con Alicia, Emily le dijo: aún así, no te rindas, Alicia. Todavía hay una oportunidad. ¿Qué quiso decir con no rendirse? ¿A qué tipo de oportunidad se refería? ¿Podría Emily estar aún malinterpretando los sentimientos de Alicia hacia el joven maestro, pensando que son románticos? Eso realmente no es así. Estos sentimientos hacia él no son impropios. Ella solo quiere servirle y traerle alegría como su asistente, y lo respeta y siente gratitud personalmente. Eso es todo lo que dijo. Entonces, ¿por qué este sentimiento sigue? Las manos de Alicia se aprietan como si estrujaran papel. Su pecho se siente apretado, como si algo estuviera atorado en su garganta. No puede hablar. Esto es asfixiante. ¿Qué es exactamente esta emoción que está sintiendo ahora mismo? Ha experimentado innumerables emociones y situaciones nuevas desde que sirve al joven maestro, pero algo ha echado raíces. Esta cosa inapropiada, que la empuja hacia pensamientos negativos e imaginaciones prohibidas, continúa atormentándola. No importa cuánto finja no darse cuenta o intente reprimirlo, se niega a escuchar. Ni siquiera puede voltear a mirar al joven maestro. Tiene miedo. Sus ojos oscuros aún parecen no reflejarla en absoluto, como si siempre miraran a otro lugar. Este miedo también, seguramente proviene de ese algo desconocido. Chispas vuelan a lo lejos. Cabalga el viento. Este momento, que Emily organizó para ella, terminará pronto. ¿Por qué le dijo eso? Emily, no te rindas, Alicia. Alicia relajó sus manos fuertemente apretadas. Despacio, giró su rostro hacia un lado. Bargan estaba mirando el árbol en llamas. Su mirada fija en otro lugar, pero en realidad, era su propia debilidad lo que estaba viendo. Él no se daría la vuelta a menos que ella lo llamara. Joven maestro, Alicia llamó a Bargan. Al escuchar su voz suave, Bargan volvió sus ojos sin emoción hacia ella. Reflejada en sus ojos estaba su mano pálida. Con una expresión tensa, ojos inciertos y respiraciones temblorosas, extendió la mano y dijo: sé que lo que estoy haciendo ahora no es propio de una sirvienta, pero, te lo pido. Ella hizo una petición a Bargan. ¿Bailarías conmigo? Cerca de las llamas sagradas, Bargan y Alicia comenzaron a moverse al unísono. Una de las manos de Bargan estaba entrelazada con la de Alicia. Su otro brazo apoyaba su cintura. Para ayudar a Alicia, que no estaba acostumbrada a bailar, a moverse con naturalidad, Bargan la guiaba suavemente. Si parecía que iba a perder el equilibrio, él la estabilizaba con un brazo firme. Si sus pasos comenzaban a fallar, él se desplazaba sutilmente para evitar movimientos superpuestos. Sus pasos coordinados se extendían como dos líneas paralelas, girando o pausando.
Al unísono ocasionalmente, el rostro de Alicia se posó cerca de su pecho. No solo podía oír los latidos de su propio corazón, sino que si se inclinaba un poco más, incluso podría escuchar el latido del corazón de Vargan. La tensión mantenía su cuerpo rígido, sus movimientos torpes, pero Vargan la guiaba con suavidad, ayudándola a relajarse. Para ser honesta, nunca esperó que él aceptara su petición. Aunque estaba lleno de dolor, Vargan siempre actuaba con compostura frente a los demás. En el peor de los casos, podría haber considerado sus palabras presuntuosas, incluso dignas de desprecio, pero quizás debido a sus propias emociones enredadas, Vargan tomó su mano sin dudar y aquí estaban ahora. Otras personas los miraban. Vargan, que tenía una prometida, Alicia, conocida como su asistente. Con el estado romántico de Vargan ya conocido, Alicia no podía evitar sentirse culpable por ocupar ese lugar a su lado. Aunque su relación fuera simplemente de amo y sirviente, aún así era poco ortodoxo que bailaran juntos en un lugar tan sagrado. Vargan y su prometida incluso habían subido al escenario durante la ceremonia de entrada para bailar ante todos. En ese momento, Alicia no formaba parte de ese mundo. Simplemente observaba en silencio desde un lugar donde no brillaba ninguna luz. Alicia miró las manos que se entrelazaban. Aunque reunió valor, sus oídos ardían de calor. Debe parecer completamente lamentable en este momento. Alicia levantó la cabeza suavemente. Podía ver la línea marcada de la mandíbula de Vargan, pero él mantenía la cabeza girada, no la miraba hacia abajo. Solo quería saber qué tipo de expresión tenía. Has estado mirando mi rostro todo el día, ¿verdad, Alicia? Era la primera vez que alguno de los dos hablaba desde que comenzaron a bailar. Vargan rompió el silencio, y los labios de Alicia se entreabrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Cuando ella permaneció en silencio, Vargan la miró. No solo hoy, lo has estado haciendo durante días. Él adivinó la razón. Debo haber parecido desanimada después de lo que Erika me dijo. No es una falta de respeto. Puedes hablar. Con reluctancia, Alicia finalmente abrió la boca. Así es. Su cabeza inclinada bajó aún más. La mano que apoyaba su espalda inconscientemente apretó la tela de su abrigo. Parecías indispuesto, joven maestro, así que he estado prestando más atención a tu complexión de lo habitual. Eso pensé. Vargan suspiró como si lo encontrara patético, pero reconoció la aguda percepción de Alicia. Normalmente actúas torpemente, pero en esta área has mejorado especialmente. Esperaba que dijeras algo como, gracias por el cumplido. Esto es inesperado. ¿Significa que tú también has ganado algo de experiencia, joven maestro? La voz de Alicia sonaba abatida. Se inclinó hacia su pecho, aunque sin llegar a tocarlo. Su cabeza seguía baja para ocultar su expresión. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo hoy. No pareces alguien que expresa gratitud. Es divertido. Lo digo en serio. Sé lo valioso que consideras tu tiempo, joven maestro. Si no me sintiera agradecida, ni siquiera estaría calificada para ser tu sirvienta. Alicia continuó, mientras su voz comenzaba a temblar cada vez más. Sentía que si no decía todo, ahora, no podría terminar. Creo que soy realmente afortunada. Haber servido a un joven maestro amable y haber experimentado sueños que de otro modo nunca habría tenido. Estás diciendo tonterías otra vez. Por más que lo exprese, no es suficiente. Incluso cuidaste de mi madre, ¿no es así? Se refería a cómo Vargan había hecho que alguien cuidara a la madre de Alicia, quien había recibido 100 de oro. Desde el día en que lloró mientras contactaba a Vargan, fue algo que no se volvió a mencionar porque los 100 de oro permanecieron intactos y ella no estaba preparada para enfrentar los cambios que podrían ocurrir una vez que los devolviera. Vargan preguntó en voz baja, ¿cuál es tu intención al mencionar eso ahora? No hay ningún significado oculto. Creo que no me expresé bien en ese momento, porque solo lloré. Solo quería decirlo de nuevo ahora. Honestamente, ¿no quieres devolver el dinero y alejarte de mí? Vargan habló en un tono bromista y ligero, teniendo en cuenta todo lo que había pasado entre ellos y el carácter de Alicia. Sabía muy bien que ella no era el tipo de mujer que simplemente se iría después de pagar su deuda. Sin embargo, de repente, Alicia dejó de caminar. Ocurrió un cambio inesperado. Por favor, no digas cosas así, joven señor. La línea que ambos habían trazado juntos se detuvo. Sus miradas, que se habían movido hacia adelante como dos puntos separados, ahora se detuvieron el uno en el otro. Ella levantó la cabeza, que había mantenido baja todo el tiempo. Sus ojos estaban húmedos mientras Alicia hablaba. Yo, desde una garganta que tiembla sin cesar, con una voz ahogada. No quiero alejarme de tu lado, joven maestro. Ella reveló sus sentimientos más profundos. Quiero quedarme a tu lado. Alicia parecía extremadamente inestable. Vargan la enfrentó, en los ojos azules y llorosos de Alicia, en el temblor y las olas que surgían. Vargan percibió algo, que ella había intentado ocultar. ¿Qué estoy diciendo ahora mismo? Alicia también estaba cambiando, porque lo que acababa de decir había salido de su inconsciente. Quedarse a su lado. Esto también debía ser algo que residía dentro de ella. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué sigue desobedeciendo su control? No te rindas, Alicia. Las palabras de Emily, ¿por qué de repente le venían a la mente? Podría ser realmente, no, pero aún así, no podría ser. Todavía hay una oportunidad.
pero esto no debe suceder. No hay mayor deslealtad que esta. Entonces, ¿por qué se sentía así? Una sola lágrima que había contenido finalmente se deslizó de los ojos de Alicia, bajando por su mejilla, expresaba su corazón. Lo siento. Se apresuró a secar la lágrima. Solo ahora Alicia se dio cuenta plenamente de sus propios sentimientos. Vargan no era el único que desviaba la mirada. Ella también se había estado alejando de sí misma. No dijo nada más, solo se disculpó, sin dar una razón. Solo llegar a este punto ya la había abrumado. Lo siento, joven maestro. No importa qué, no importa qué, creo que estoy enamorada de ti. Reprimió las palabras que no se atrevía a decir en voz alta. En ese momento la música se detuvo. Don, don, don. 12 campanadas resonaron mientras alguien gritaba: «Es una emboscada, una emboscada». Otra voz gritó: «Un grupo con máscaras blancas ha atacado la academia». En el quinto día del festival, el grupo de estudiantes de segundo año que se había estado preparando comenzó el evento final en varias partes de la academia. Capítulo 147. Capítulo 147. El entorno está ruidoso. Es una emboscada. Todos muévanse rápido. No pierdan contra los de segundo año. Los estudiantes de primer año líderes se apresuran como habían preparado con anticipación. El antiguo árbol en llamas, como señalando el fin del día y el comienzo de uno nuevo, se extinguió. Todas las luces en la academia también se apagaron. Las linternas que iluminaban cada callejón ahora estaban apagadas, llenando el área de oscuridad. Para crear una atmósfera realista, se había provocado deliberadamente un apagón, y el evento continuaba en la oscuridad. En realidad, era esencialmente una batalla impulsada por el orgullo entre los estudiantes de primer y segundo año, por eso todos estaban tan emocionados. Actualmente, la plaza central envuelta en oscuridad estaba iluminada por algunas orbs brillantes. Algunos de los estudiantes de primer año que sabían usar esa magia las habían encendido para asegurar la visibilidad y garantizar la seguridad de las personas. Encender las luces inevitablemente revelaría información a los oponentes, pero las lesiones de civiles empujados en la multitud eran inaceptables, así que no había otra opción. Ha comenzado. Después de un breve silencio entre Alicia y Vargan, Vargan habló, escuchando un vítores que rozaba el grito. Los forasteros que participaban en ese momento consideraban esto más como una forma de entretenimiento. En cuanto ocurrió el apagón, la gente gritó o se mostró sorprendida aquí y allá, pero las reacciones carecían de sinceridad, como si disfrutaran de una casa embrujada en un parque de diversiones o de un juego por la novedad de la experiencia. Después de todo, los intrusos no eran enemigos reales, sino estudiantes de la academia, nada más que entretenimiento, al menos por ahora. Alicia, toma esto. Vargan sacó un paño blanco de su abrigo, lo estiró, sacó a Naes de dentro y se lo entregó. Aunque sabía que sus emociones estaban agitadas, no podía ignorar lo que debía hacerse. Alicia pensó lo mismo, así que se secó las lágrimas. Sus párpados estaban enrojecidos, pero afortunadamente, la oscuridad lo ocultaba bien. Vargan cerró los ojos suavemente y revisó algunos de los muchos ojos que había plantado por toda la academia. Había dispersado 100 de sus familiares, los Squeakers, por la academia con anticipación, para que su visión pudiera alcanzar todos los lugares clave. Había recorrido el festival para identificar las ubicaciones, lo que le permitía actuar con mayor rapidez ahora. Después de evaluar la situación, le dio instrucciones a Alicia. Ve al auditorio principal. Difelia debería estar allí. Tu tarea es proteger a las personas dentro junto con ella. El objetivo de los estudiantes de segundo año era tomar como rehenes a más de la mitad de los forasteros antes del amanecer. Actualmente, en la ciudad aérea academia, aparte de la plaza central, había varios lugares donde se habían reunido los forasteros. Estos habían sido preparados intencionalmente por academia. Los estudiantes de primer año, que desempeñaban el papel de héroes, conocían estas ubicaciones. Los estudiantes de segundo año, que desempeñaban el papel de villanos, no las conocían. Era una regla que, aunque los estudiantes de segundo año naturalmente sabían que muchos se habían reunido en la plaza central donde se celebraba el festival del árbol sagrado, las otras ubicaciones permanecerían ocultas. Considérelo una especie de penalización debido a la diferencia de grado. Entendido, joven maestro. Alicia abrió los ojos deliberadamente para fortalecer su debilitado corazón mientras respondía. Su voz aún tenía humedad, pero fingió lo contrario. Vargan aconsejó a Alicia, recuerda, tu objetivo es hacer que Difelia destaque más que los otros candidatos. Debes ayudar a resaltar que la santa es apta para ser presidenta del consejo estudiantil. Entiendo. Me aseguraré de que así parezca. Para usar el festival como una extensión de la campaña electoral, Vargan ya había enviado a Difelia al auditorio, el segundo lugar más concurrido después de la plaza central. No habría sido malo asignarla a la plaza central, pero considerando sus tendencias mágicas, un espacio cerrado era más favorable que uno completamente abierto por todos lados. Además, la plaza central estaba reservada como escenario para otra persona, no, para Difelia. Un número considerable de estudiantes de primer año, junto con algunos de árbol frutal, Emily y Lien, tenían la tarea de vigilar este lugar y defenderlo contra invasiones.
Hasta que la plaza central fuera utilizada formalmente, necesitaba estar bien defendida para que el escenario se desarrollara sin problemas. Habiendo recibido todas las instrucciones, Alicia estaba a punto de salir corriendo. Vargan también se volvió para moverse sin más comentarios, sin preguntar por el significado detrás de las lágrimas de Alicia ni por la disculpa, no expresada en su boca, para proceder con los pasos preparados. Desde un callejón en la academia, muchas personas salieron cargando, centradas alrededor de Clemens Julio Ocel, el más fuerte del segundo año. Todos llevaban máscaras blancas, una señal clara para los demás de que desempeñaban el papel de villanos. Incluso moviéndose a gran velocidad, Clemens hablaba con respiración constante y sin titubeos. Sus palabras estaban dirigidas hacia un lancero que corría tranquilamente con grandes zancadas. Sus movimientos parecían flotantes, pero su velocidad rivalizaba con la de los demás. Fertigle, espero grandes cosas de ti esta vez. ¿Por qué siempre molestas a la gente? Decirme que no duerma a esta hora tan avanzada, esto es una tortura. Clemens señaló que, independientemente de cómo hablara, había aceptado cooperar bajo la bandera de los estudiantes de segundo año. Fertigle bostezó profundamente y luego explicó su motivo. Si el festival dura más tiempo, habrá demasiado ruido para dormir. Esa es una buena respuesta. Clemens sonrió ante sus palabras. Aunque su rostro estaba oculto tras una máscara, era evidente que estaba complacida con su respuesta. El festival tenía una hora fija de finalización. Su periodo de actividad duraba hasta el amanecer cuando salía el sol y el festival terminaría oficialmente. Sin embargo, Fertigle respondió como si pudiera terminar el festival rápidamente. En otras palabras, o neutralizar a todos los estudiantes de primer año antes del amanecer o tomar a todos los forasteros como rehenes. Sabiendo esto, Clemens dijo: creo que me mostrarás tanto como prometiste. Prometí, solo quise decir que lo intentaría. No me gustan las cosas molestas, y odio aún más las cosas molestas prolongadas. No me importa cuál sea tu motivación. Solo quiero ver tu verdadera habilidad. Ni siquiera vas a estar conmigo, entonces, ¿cómo lo harás? Oh, cierto, la estás enviando conmigo. Fertigle miró a la chica que corría a su lado. Aunque no era una sirviente de Clemens, lo seguía con una devoción extrema, como en una relación amo-sirviente. Su nombre era Greta. Rara vez hablaba y tenía un carácter directo, actuando como las manos y los pies de Clemens. Su papel esta vez era seguir a Fertigle, mantenerlo bajo control para que no se relajara y analizar sus habilidades. Desde dentro de su máscara, Greta miraba a Fertigle con ojos entrecerrados lo suficientemente afilados como para perforar. Dijiste que confiabas en mí, pero eso fue una mentira total. Bueno, no es que seas del tipo confiado de todos modos. Fertigle murmuró con su habitual tono lento. Clemens lo dejó pasar con una sonrisa amable y redujo su paso. Esta vez, se acercó a una mujer rubia que corría en dirección contraria. Aunque llevaba máscara, no fue difícil darse cuenta de que la mujer era Francesca. Clemens le habló. Francesca, como discutimos antes, cuando llegue el momento, comienza la necromancia de área amplia. Francesca, que podía controlar a más de 100 soldados esqueléticos, era básicamente el núcleo de esta operación, dado que a los forasteros se les prohibía usar la fuerza, aunque los soldados esqueléticos fueran más débiles que los estudiantes normales, los forasteros no tendrían más opción que obedecer. La capacidad de maná será clave, así que conserva tanto como puedas hasta entonces. En cuanto a dónde almacenarás el maná hasta ese momento, justo cuando Clemens estaba a punto de mencionar el lugar preseleccionado, la nigromante Francesca, que se esperaba simplemente sintiera, abrió la boca en cambio. Ese lugar, quiero elegirlo yo misma. Es así, los ojos rojos de Clemens, brevemente visibles bajo la máscara, se encontraron con los ojos lunares de Francesca. Por un momento, ambos se observaron, luego rápidamente desviaron la mirada. Si sigues el plan tal como se explicó anteriormente, está bien prepararte en el lugar que elijas. Dado que la magia era un campo académico afectado por el estado de ánimo y la condición del lanzador, Clemens cedió, especialmente para los tipos quisquillosos, de magia oscura. Francesca, la tarea que te han asignado es la más importante de todas. En medio de una tensión sutil e indescriptible, Clemens esbozó una sonrisa amable. Era una de las expresiones más comunes que mostraba al tratar con la gente, una que indicaba ausencia de hostilidad. Continuó hablando. Cuento contigo, justo antes de que el callejón que se extendía en una sola dirección se bifurcara. En la bifurcación donde el camino se dividía en varias direcciones, los grupos reorganizaron su formación según el plan prediseñado. Clemens proyectó un sigilo alto en el aire. Lo que apareció dentro de él fue un Wyvern diferente al de la primera ronda de selección. Es la primera vez que todos han sido invocados así. No, Wyverns, en plural. No había solo uno o dos sigilos, sino más de una docena. Y de cada uno de ellos, una bestia invocada de alto nivel, un Wyvern por sigilo, mostró su rostro. Los Wyverns que no tuvieron oportunidad de brillar en la primera ronda de selección ahora estaban emocionados ante la idea de finalmente poder jugar a su antojo. Francesca los observó en silencio por un momento con ojos serenos y luego corrió, sola hacia el camino que había elegido. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que tuve el placer de hablar contigo así, profesor Lucien. Jojojo. Desde aquí,
La vista expansiva de la academia se mostraba claramente a la vista. La oficina del presidente, lo suficientemente grande para acomodar asientos, se encontraba en la cima de la torre de la academia. Esta sala excesivamente espaciosa estaba ubicada en la cima misma de la torre, cuya cabeza era desproporcionadamente grande, con una forma casi como una flor, en plena floración. A pesar de que tal espacio no se utilizaba completamente, el presidente Gulemasia y Lucien estaban conversando. Lucien levantó una taza de café hacia sus labios y la inclinó ligeramente, mientras el líquido caliente pasaba por su lengua y bajaba por su garganta. Abrió lentamente los ojos y respondió: probablemente hayan pasado más de 5 años. Siempre has trabajado tan duro por la academia, profesor Lucien. Solo podemos ofrecer educación de calidad a los estudiantes porque tú te tomas el tiempo para inspeccionar y desarrollar los golems. Como dijo Gulemasia, los golems en la academia se usaban con fines educativos. También se encargaban de diversas tareas rutinarias, lo que los hacía casi indispensables para la institución. Sin embargo, Lucien rechazó el elogio del presidente. Solo sirvo como investigador principal del proyecto de golem. Honestamente, si no fuera por mi equipo, no habría logrado mucho en absoluto. Realmente no has cambiado, profesor Lucien. Este año marcó el 20º año de servicio de Lucien en la academia, habiendo ingresado como investigador inmediatamente después de graduarse. Había pasado más de la mitad de su vida allí. Cuando Lucien era estudiante, Gulemasia ya era presidente de la academia. Su conexión se remontaba a esa época. Lucien dejó que las palabras de Gulemasia se asentaran en su lengua junto con el café. Las giró lentamente en su boca, saboreando el aroma. No había cambiado nada desde antes. Entonces y ahora, igual que siempre. Puede que tengas razón. Incluso en aquel entonces, siempre tenía estas ojeras bajo los ojos. Pensar que dirías algo así. Hoy debe ser realmente un día especial para ti, profesor Lucien. Lucien guardó silencio, perdido en sus pensamientos. Esto también era algo que Gulemasia había acertado. Un día especial. Hoy era, de hecho, diferente a lo habitual. Creo que el proyecto en el que he estado trabajando durante tanto tiempo, finalmente llega a su fin hoy. Tal vez por eso estoy de buen humor. Eso es algo que vale la pena celebrar. Espero con ansias ver qué investigación innovadora y presentación has preparado esta vez, profesor Lucien. Gulemasia acarició su barba con alegría como si fuera su propio logro. Él había enseñado a Lucien personalmente, por lo que Lucien no solo era un profesor talentoso, sino también un antiguo alumno. Lucien tomó otro sorbo de café. Últimamente, había desarrollado el hábito de beberlo regularmente. No podía mantener una conversación adecuada a menos que el rico aroma permaneciera en su boca. Volvió a hablar. Si he llegado hasta aquí, es gracias a su guía, presidente. Eso no era una mentira. Fue por usted que decidí quedarme en la academia. Eso también era cierto. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerle. Nunca lo había dicho. Antes nunca fui un estudiante particularmente afectuoso. El presidente Gulemasia lo miró a través de las arrugas de su rostro. Lucien no parecía diferente ahora a como era hace más de 20 años, aunque las arrugas se habían formado y su espalda estaba ligeramente encorvada. Para él, hombre envejecido frente a él, Lucien seguía pareciendo el mismo joven estudiante. Gulemasia sonrió suavemente, porque su pupilo se había mantenido sin cambios desde el día en que se conocieron, en su búsqueda del conocimiento, en su manera de tratar a los demás, en cómo vivía su vida. Gulemasia giró la cabeza y contempló la luna llena en el cielo nocturno. La luz de la luna iluminaba el rostro del presidente, ahora mucho más demacrado que en el pasado. Sus delgados labios se movieron. Profesor Lucien, hoy realmente es un día especial. Ante eso, Lucien respondió con calma. Sí, hoy es realmente un día especial. Capítulo 148. Capítulo 148. Knock knock. Tarde en la noche. Un suave golpeteo resonó desde la parte delantera de una habitación de invitados en la mansión de Lucien Victoria Ocel. Lucien encontró el sonido desconocido, pero sabía quién era. Puede entrar. La mujer que abrió la puerta y entró tenía el cabello rubio que brillaba suavemente. Era Francesca, quien había llegado a quedarse en la mansión de Lucien hace 6 meses tras perder a su padre. Como era la primera vez que venía a verlo en esos 6 meses, Lucien dejó brevemente la tesis en la que había estado trabajando durante la noche y dirigió su mirada hacia ella. Mientras sorbía su café, Lucien preguntó: ¿necesitas algo? Francesca no abrió la boca fácilmente, aunque había venido por su propia voluntad. Simplemente se quedó quieta sin siquiera levantar la cabeza. Sus ojos apagados se podían vislumbrar entre su cabello despeinado. Lo que alguna vez debieron ser ojos hermosos, del mismo color que su cabello, se habían desvanecido como una luz caída. Lucien, momentáneamente interesado, reabrió su tesis. Le dijo que si no había nada, debería regresar. En eso, Francesca, todavía demasiado joven para haber entrado siquiera en la academia, habló con una voz cargada de tristeza, como un cielo lleno de nubes oscuras. Ha pasado bastante tiempo desde que llegué aquí, y sin embargo, tío, no me has pedido que haga nada. Cuando levantó la vista de su tesis, ella estaba mirando fijamente sus ojos. Lucien respondió con indiferencia: ¿debo asignarte algo? No soy tonta, sé que no me trajiste aquí sin una razón.
Francesca dijo que sabía que Lucien no podía estar protegiéndola simplemente por sentimentalismo hacia su padre, su hermano mayor Nicolás. Ni siquiera eras tan cercana a él, ¿verdad? Lucien tomó otro sorbo de su taza de café en silencio. El rico aroma que llenaba la habitación provenía completamente del café que Lucien había consumido durante todo el día. Él respondió: tu padre y yo fuimos ambos profesores en la academia, y hermanos, pero éramos demasiado diferentes en personalidad. Apenas hablábamos, y mucho menos teníamos intercambios personales. Lo sé. Esta es en realidad la primera vez que realmente veo tu rostro, tío. Por eso Francesca insistió nuevamente en que debe haber una razón por la cual Lucien la acogió. Sin embargo, la mirada de Lucien permanecía tan indiferente como cuando ella llegó por primera vez. Aunque sus ojos cansados la miraban, parecía que en el momento en que ella desviara la mirada, volverían al escritorio. Estás preguntando el propósito de protegerte. Si es que hay uno, entonces. Sí, conteniendo las palabras, finalmente dijo: pero tal como estás ahora, no serás capaz de hacer nada. ¿Por qué? ¿Es porque me falta talento o fuerza? Ante la pregunta de Francesca, Lucien presionó suavemente sus párpados con sus dedos delgados. Cada presión arrugaba su piel. Tus ojos. ¿Mis ojos? Ahora mismo, tus ojos están más nublados que los míos. Las profundas sombras bajo los ojos de Lucien eran más oscuras que la mayoría. Sus pupilas, también, siempre mostraban cansancio. Lucien asintió con la barbilla, señalando hacia el espejo. Francesca, naturalmente, se volvió para mirar su reflejo. Tal como dijo, su condición era bastante grave. Círculos oscuros, por primera vez en su vida, colgaban bajos y marcados contra su piel pálida. Sus mejillas parecían ligeramente hundidas, probablemente por no alimentarse adecuadamente. Su piel no era translúcida y clara, sino pálida como la muerte. Si no hubiera sabido que era un espejo, podría no haber reconocido su propio rostro. Por dentro y por fuera, estaba agotada. Como si ahora reconociera su propia apariencia, Lucien continuó hablando. ¿Qué podría asignarle a alguien que pronto será un cadáver? Francesca no tuvo respuesta. Incluso ella tuvo que admitir que parecía demacrada, una vista desagradable. Parecía que ni siquiera tenía la fuerza para sostener un cuchillo. Hasta que él lo señaló, no se había dado cuenta en absoluto. Un cadáver. Esa palabra le venía perfectamente ahora. Francesca, aún mirando en el espejo, bajó la vista hacia sus pálidas manos. Parecían frágiles, como ramas secas. Mientras las examinaba lentamente, abrió la boca. Tío, tengo algo que preguntar. Aunque Lucien no respondió, ella continuó. La investigación final de mi padre realmente fue malvada. Lo que mi papá intentó hacer, ¿fue realmente todo sin sentido? Lucien escuchó sus palabras en voz baja sin el más mínimo sonido de movimiento. Su voz baja y joven, su presencia encogida, comenzaron a agitarse, como si intentaran levantarse. En verdad, incluso antes de entrar en esta habitación esta noche, Francesca ya había fortalecido su determinación. Tío, quiero ver el final de la investigación en la que trabajaba mi padre. Aunque esté prohibido, aunque esté destinada a morir de la misma manera que él, ya veo. Al decir eso, la apatía en los ojos de Francesca dio paso a un recuerdo. El rojo que los teñía era el mismo que el cabello del hombre que había matado a su padre. Y, si resulta que la investigación de mi padre no fue un crimen digno de muerte, Francesca, la nigromante, habló. Sylvester, quiero matar a ese hombre. El hombre clasificado como número 1 entre los héroes. El hombre que mató a su padre. Al nombrar al responsable de la muerte de su padre, dejó clara su odio hacia todos los relacionados con él, aquellos que condenaron a su padre, aquellos que ignoraron su muerte, aquellos que la llevaron a cabo directamente, mientras aquello enterrado profundamente en ella comenzaba a emerger. Claramente, Lucien cerró los ojos en silencio y aceptó su destino. Todo es como la diosa quiere. Incluso esta línea, este acto, es parte de su plan. El destino no puede ser evitado ni resistido. Si alguien intenta escapar, sufrirá una gran desgracia. Lucien murmuró con una voz baja y grave. Ya veo. Luego, abriendo lentamente los ojos, le habló a Francesca. Si esa es tu voluntad, te ayudaré, aunque sea en pequeñas cosas. También, intentaré recuperar el único recuerdo y la investigación que queda de tu padre Tel, libro que fue robado. Todo destino debe ser aceptado. Se llama destino porque no puede ser evitado. Francesca, me convertiré en tu aliada. Pasada la medianoche, la academia estaba más oscura de lo habitual. Se habían apagado todas las luces en preparación para el último día del festival. La luz de la luna brillaba aún más, iluminando el camino de Francesca. Llegó a la tumba por el tenue camino de piedra. Al insertar y girar la llave en la puerta, se escuchó el clic del metal, activando el hechizo colocado sobre ella. La barrera de múltiples capas creada por los estimados magos del pasado se disolvió, permitiendo la entrada. Dentro, como siempre, yacían los huesos del antiguo dragón, acurrucado en su sueño. A través de un techo mágicamente construido que se abría al cielo, una brillante luz de luna entraba, bañando la gran reliquia del pasado con su resplandor. Francesca se acercó con movimientos familiares, colocando suavemente su mano sobre su historia. Ya no necesitaba los guantes que solía usar. Ahora no tenían ningún significado. Mientras inspeccionaba personalmente al antiguo dragón y revisaba el hechizo por última vez,
sintió por un momento como si la sombra de los huesos creada por la luz de la luna vacilara. No estaba segura, pero parecía así. Francesca revisó brevemente la hora actual. Antes de darse cuenta, había pasado una hora desde que comenzó la inspección. En 5 minutos, cuando llegue la hora programada, planea activar el hechizo. Por supuesto, lo que Clemens y los otros estudiantes de segundo año habían mencionado no era el antiguo dragón, sino el ejército de esqueletos que ella había traído consigo. Ella amasa su mano, con un cosquilleo de tensión en las yemas de los dedos. Solo un poco más. En solo unos minutos, todo quedará al descubierto. La primera razón por la que su padre fue sentenciado a muerte, magia de descenso del alma, a diferencia de la necromancia común, que revive recuerdos grabados en los huesos, esta magia invoca directamente el alma misma que ha desaparecido del mundo, basándose en esos recuerdos y posee temporalmente un cuerpo. Un hechizo prohibido que ignora y manipula las leyes y el orden tanto de los vivos como de los muertos. Su padre, Nicolás, intentó aplicar este hechizo a los huesos del dragón antiguo para completar un verdadero hechizo único. Según las fórmulas que ideó, si se inscribe la fórmula de composición corporal y la fórmula del alma de un ser que poseía un inmenso maná, como el dragón antiguo, sobre los huesos, la fórmula existente se reestructura y se completa una nueva forma de fórmula, y en la etapa final, el alma puede ser atada no temporalmente, sino en una forma permanente. Por supuesto, no hay pruebas definitivas de esto en ningún lugar. Lo único en lo que puede confiar son los registros que su padre Nicolás dejó atrás. Por eso Francesca quiere verificarlo ella misma y encontrar sentido en la investigación de Nicolás. El mundo criticó a Nicolás, afirmando que tal hechizo no existe ni debería existir. Pero Francesca no podía soportar ver la investigación de su padre, nacida de su amor por su madre, siendo insultada. La acusación de intentar derrocar la academia. Eso fue otro cargo contra Nicolás, refiriéndose al riesgo que podría surgir al realizar la magia de descenso del alma sobre el dragón antiguo. De hecho, esta posibilidad no puede descartarse. Ella refinó la fórmula del hechizo prohibido una y otra vez, para controlar adecuadamente el alma de la poderosa bestia divina, el dragón antiguo, pero no podía decir que era seguro. Si fallara, el dragón antiguo se desataría en una furia, y toda la responsabilidad recaería directamente sobre Francesca. Incluso su tío, que la había ayudado, no escaparía al alcance de la investigación. Quizás incluso ese tipo, que había sido bastante útil. Este es un acto egoísta. Muchos otros pueden resultar heridos, lesionados o incluso morir, pero aún así, las últimas palabras de su padre, imposibles de ignorar. Su última petición, salvar a su madre, para completar el hechizo, convocar el alma de su madre, que sufría en el más allá, y atarla al mundo presente. Si las palabras de su padre eran ciertas, Francesca, tu madre dice que el más allá está lleno de nada más que dolor. Tu madre todavía está sufriendo. ¿No es eso tan lamentable? Si el más allá es realmente un lugar infernal lleno solo de tormento, si la muerte significa caer en tal purgatorio, entonces no sería correcto traer a esas personas de vuelta al mundo de los vivos, excepto por aquellos que se burlaron de su padre y lo llevaron a la muerte. Así, pasaron 5 minutos. Francesca, como poseída, intenta introducir el hechizo en los huesos del dragón. Ahora es el momento de revelar la respuesta. El resultado del hechizo investigado por ella misma, siguiendo a su padre. La reevaluación de su padre, que debe estar sufriendo en el más allá, al revivir a su madre. A través de la etapa final, la resurrección del antiguo dragón. Una mano delgada se extiende hacia los huesos blancos. Su transparencia, reflejando la luz de la luna. Agarrar. Es detenida por la interferencia de alguien. Se habían acercado tan rápido que ella no se dio cuenta. No. Su cabeza estaba tan llena de pensamientos sobre el hechizo que no había mirado a su alrededor. Francesca miró a la persona con los ojos abiertos de sorpresa. Sus labios sorprendidos llamaron instintivamente al intruso por su nombre, Clemens. Una mujer de cabello rojo, cabello idéntico al del hombre que mató a su padre. Sus ojos estaban llenos de una intención asesina similar a la de un depredador. Así que era cierto, Francesca. Estabas con el culto de la diosa. La otra mano de Clemens sostenía una enorme lanza. La lanza ya estaba envuelta en una aura carmesí profunda, como sangre. Sus labios pronunciaron un tono que sonaba triste, pero todo excepto su boca no parecía alguien que estuviera triste en absoluto. Eras un talento valioso, pero si estás podrida, no hay remedio. Más bien, como si hubiera estado esperando este mismo momento, Clemens Julio. Ocel sonrió más ampliamente que nunca. De acuerdo con la ley de Yggdrasil, te ejecutaré, Francesca. El golpe del segundo año más fuerte se lanza hacia Francesca sin vacilación. Capítulo 149. Te ejecutaré según la ley de Yggdrasil, Francesca. A una distancia lo suficientemente cercana para atravesar el corazón, una lanza roja se lanza hacia Francesca. No hay tiempo para preparar ninguna medida de defensa contra Clemens. Cualquier hechizo o ritual preparado en caso de una batalla con ella requiere al menos un movimiento mínimo. No puede responder a una velocidad demasiado rápida para que Francesca siquiera reaccione. Emitiendo una aura mortal, apunta precisamente al punto vital de Francesca. Cagagag. La sombra de un antiguo dragón parpadea. Algo invisible, aparentemente emergiendo desde dentro de esa sombra, bloquea el ataque.
El débil poder que Francesca percibió hace momentos del antiguo dragón la había protegido, aunque no puede estar segura de qué exactamente fue. ¿Es este un espíritu familiar? Las cejas de Clemens se contraen al darse cuenta de que su ataque, que se suponía debía atravesar el cuerpo del nigromante sin piedad, fue bloqueado. Cuando sucedió esto, en ese breve momento, Francesca adivinó quién era el dueño del familiar transparente que la protegía, pero no tenía idea de cuándo ni cómo esta persona había anticipado y preparado esta situación. Lo importante ahora es que el movimiento de Clemens ha vacilado, y Francesca no debe perder este momento, mientras el familiar no identificado la protege y saltan chispas. Francesca apresuradamente extiende la mano para incrustar su ritual innato en sus huesos. Oh, parece que actué en el momento justo. Sentado cómodamente en un lugar adecuado, noté que el familiar que planté antes estaba activo y dije, mi familiar favorito, una sombra llamada Eoduki, que puede transformar libremente su cuerpo, y Taesan, una entidad de gran tamaño capaz de volverse invisible. Los había fusionado en uno, creando una sombra transparente capaz de invisibilidad. En el tercer día del festival, ya había visitado la tumba y la había colocado dentro de la sombra del antiguo dragón. Esperaba que no tuviera que salir, pero si Francesca moría después del ataque de Clemens, sería un problema. Incluso le había advertido a Francesca que tuviera cuidado con Clemens, así que, mi familiar debió haber salido porque mi mente estaba ansiosa. Gugugugun. Una enorme ulide de maná siguió. No pueden ocurrir desastres naturales como terremotos en la ciudad flotante de Academia, pero esta situación era exactamente así. El suelo tembló con la feroz aparición del maná. La atmósfera se sacudió violentamente, aunque estaba lejos y no se podía escuchar el rugido áspero de esta bestia histórica, sentí su ira susurrar en mi oído. Técnica de invocación de almas. Estimando la alta perfección y nivel del ritual de Francesca, sonreí. Francesca hizo el trabajo correctamente. Para concluir primero, el ritual de Francesca fue completamente, mi silla, que de repente actuó por su propia voluntad para moverse, la maldije para que detuviera su movimiento. Ahora que lo pienso, no he explicado dónde estoy ni sobre la silla. Actualmente estoy solo en el pequeño teatro de la academia, protegiendo a las personas de forma segura. ¿Realmente es necesario llegar tan lejos? ¿No era esa persona de primer año? Aunque sea un evento que está bien tratar así a los estudiantes de cursos superiores. Los forasteros que estoy protegiendo están haciendo un alboroto ruidoso. Algunos están aterrorizados, pero honestamente, desde mi punto de vista es ridículo. Estoy actuando como el héroe, no como el villano. Sin embargo, su miedo está dirigido a mí, no a los estudiantes de segundo año. ¿Qué demonios hice? ¿Podría ser por esto? Bajé la cabeza y observé en qué estaba sentada. Exteriormente, parecen buenos estudiantes de segundo año, pero por dentro, su flujo de maná está torcido y arruinado por magia de parálisis. Los había apilado en forma de una silla cómoda. Estoy sentada sobre una silla ordenada formada por 8 estudiantes de segundo año. No está torcida ni tiene una forma extraña, simplemente apilada cómodamente. Aunque es difícil de entender, no fue hecho por malicia ni por placer retorcido, solo para evitar interrupciones. Normalmente, me sentaría en mi familiar Eoduki, pero como no estaba aquí, me senté sobre ellos. Me siento bastante sola de esta manera. Un hombre camina lentamente desde lejos. Si tratas así a tus superiores, te estás buscando problemas. Sus pasos eran extraños, suaves como si caminara sobre nubes, ligeros como una pluma. Sin embargo, su torso superior parecía ropa colgada en una lanza larga, con los brazos cruzados mientras se acercaba. Bosteza perezosamente y continúa. Bargan. Incluso desde lejos, pude reconocer que eras tú. Parece que tus juniors se están adaptando bien. Señor Fertigle. Oh, ¿me conoces? Extraño. No recuerdo haber hecho nada notable en la academia, pero varios juniors me reconocen. Conozco los nombres y rostros de todos los estudiantes inscritos en la academia, así que naturalmente salió a relucir. Fertigle habló con voz cansada, claramente encontrando esto molesto. Me encogí de hombros y me puse de pie. Fertigle, un usuario de lanza de segundo año que oculta su fuerza. En la historia original, él luchó contra el grupo de Arterion durante el episodio del festival. Ahora está frente a mí. Pregunté en tono de broma. Había muchos otros y diferentes lugares, pero ¿por qué viniste específicamente aquí a buscarme? No quiero decirlo porque me haría parecer arrogante. Pero supongo que de todos modos soy arrogante. La razón es simple, respondió, porque eres la más fuerte. Fertigle apretó su lanza, diciendo que el festival terminaría más rápido si se capturaba primero al líder. Aunque solo sostenía la lanza, ya mostraba la habilidad de un maestro. Su rostro mostraba sueño, pero su comportamiento tranquilo era un completo disfraz. Ni una pizca de descuido. Si diera siquiera un paso adelante desde aquí, él desataría ataques rapidísimos, como un rayo. Chillic. Sí, como un rayo. Vi una pequeña descarga de electricidad azul en la punta de su lanza. Era muy similar a la técnica de nuestro protagonista, Lien. Si tuviera que comparar, Fertigle podría considerarse una versión mejorada de Lien.
Aunque sus estilos de arma difieren, esgrima contra técnicas de lanza siguen la misma escuela de origen. Mientras preparaba su postura, miré alrededor y comenté casualmente, pero, señor Fertigle, ¿realmente cree que es correcto oponerse a mí ahora? La regla es que los estudiantes de segundo año se enfrenten a los de primer año. No hago esto porque quiera. Honestamente, preferiría estar en la cama, durmiendo ahora mismo. Ya veo. Entrecerré los ojos y miré alrededor de nuevo. No había nadie más aquí aparte de nosotros. Yo, los 8 segundos años caídos, los forasteros. Y, señor, ¿conoces a alguien llamado Blue Lance? ¿Blue Lance? Sí, es un obispo del culto a la diosa, obsesionado con el combate, y uno de los mejores luchadores en esta elección de arzobispo. Desafortunadamente, nunca he oído ese nombre antes. Es así. Suspiré decepcionado y conjuré un hechizo de corrupción en una mano. Una niebla negra brilló, envolviendo mi mano. Le dije. Se rumorea que un tipo llamado Blue Lance se esconde en Academia. Planea matar a Gulemasia, el director, cuando Academia colapse. Exageré mi reacción deliberadamente. ¡Qué ridículo! ¿Quién se cree que es ese tipo? Para insultarlo, para burlarme de él completamente. ¿Atrapar al presidente Gulemasia? Eso es una tontería. No, no hay tontería igual a... Esa no es así. Un tipo que ni siquiera es arzobispo pretendiendo serlo ya, intentando atrapar a una gran figura en la cima de la hechicería. Ocultó una risa que estaba a punto de estallar. Cuando realmente se enfrente a Gulemasia, ni siquiera podrá moverse, será aplastado como un insecto. ¿Por qué es eso, señor? ¿No se siente bien? No. Leí la expresión del Lancero frente a mí. Pareces bastante complacido. Una esquina de la boca del Lancero, que siempre mantenía una expresión sonolienta, se estiró hacia atrás para mostrar todas sus encías rojas hasta las orejas. Sus ojos eran como los de un loco. ¡Caaja! Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, su personalidad y tono habían cambiado por completo. Su voz de chica dulce se volvió áspera. En otras palabras, Fertigle Blue Lance, que presume de un poder de primer nivel, incluso entre los obispos, reía tan fuerte que el teatro temblaba. Fertigle Blue Lance, un humano con dos personalidades. Su verdadera identidad se revelaría no en esta ocasión, sino en el episodio trágico del segundo año en la academia, pero esto se adelantó. Me estoy volviendo loco, nunca pensé que algo tan divertido sucedería. Caja. La atmósfera cambió. Su denso y ominoso poder mágico hacía que el aire se sintiera como un gas tóxico, acumulándose, dificultando la respiración. Los forasteros se aferraban nerviosamente a las personas a su alrededor. Gracias, humano, por traerme tanta risa. Ignorando su voz, revisé mi estado nuevamente. Había dejado a Eoduki y Taesan en la tumba donde estaban Francesca y Clemens. Además, debido al hechizo único, había impuesto una restricción sobre mi propio poder mágico, lo cual era absolutamente desventajoso para mí. Me estoy volviendo loco preguntándome cómo siquiera supiste de mí, pero más. ¿Qué eso? La idea de pelear contigo hace que mi cerebro explote de emoción. Por cierto, me detuve justo mientras hablaba sobre los resultados del hechizo único de Francesca. La nigromante Francesca, una colaboración entre ella y su padre, Nicolás, se mostró ante el antiguo dragón. El hechizo único de ambos resultó como se esperaba. Estás actuando tan ruidosamente, me gusta mucho, quiero matarte y convertirte en un cadáver de inmediato. Fracasó estrepitosamente, y este fue un resultado completamente natural. Un lana escalofriante y severo, ¿qué tan pesada debe ser el alma? Los forasteros se reunieron en el escenario al aire libre con un entorno despejado. Entre ellos estaban los hermanos Chugenars. Liel frunció el ceño con desagrado mientras examinaba la atmósfera que había cambiado repentinamente y continuó su evaluación. Solo con una mirada rápida, hay vida con una masa equivalente a varios miles. Vagando por aquí, ¿qué demonios es esto? Liel miró a su hermana menor Lina, aparentemente esperando una respuesta, pero la mirada de Lina no estaba en Liel. Lina había dejado de lado su habitual expresión pretenciosa y estaba observando el entorno con seriedad y agudeza. Uno de los estudiantes de primer año que protegía a los forasteros tembló mientras hablaba. Esto es una situación anormal, algo anda mal, ¿verdad? No lo puedes notar de un vistazo, por favor, cierra la boca. Los señores de segundo año también están aquí. De alguna manera estará bien, de alguna manera. No seas molesta y simplemente vierte tu magia en ello. Si el escudo se rompe por un error, será un desastre. Los estudiantes de primer y segundo año habían formado una barrera protectora para defender a los forasteros. Fuera del límite del escudo, soldados esqueleto al servicio de un nuevo amo se agolpaban, intentando romper la defensa. Eran los soldados de Francesca, pero no en un estado con un lado de su protección faltante o con armas desiguales. Estaban en condiciones óptimas, completamente preparados para la batalla y capaces de ejercer el máximo mana. Gracias al mejor esfuerzo de los estudiantes de la academia, el escudo se mantuvo. Pero si hubiera siquiera un agujero, colapsaría inmediatamente. Mientras Lina observaba la escena, y él también prestaba atención, pero no perdió su actitud tranquila. Después de un breve momento de reflexión, Liel le preguntó a Lina, «Lina, ¿está bien que intervengamos aquí?» «Creo que sí, hermana. ¿Bello también piensa lo mismo?» «¿Cómo parece una emergencia? Puedes hacer lo que quieras, Liel».
Cuando incluso vino el permiso de Bello, Liel sonrió ampliamente con emoción. Así que es así. Ella avanzó con confianza hacia el escudo. Los forasteros en la misma posición intentaron detenerla, pero Bello, el segundo hijo, los contuvo amablemente en su lugar. Liel examinó el escudo tocándolo y habló con un estudiante masculino cercano que parecía muy alterado. Liberen el escudo aquí. ¿No podemos salir? ¿Qué tonterías estás diciendo? Retrocede rápido o te harás daño de verdad. Liel puso una expresión extraña y se señaló a sí misma en respuesta al chico desconocido. ¿Yo? ¿Me estabas hablando justo ahora? ¿Quién más sería? No interfieras con los que están intentando y coopera. Pua, ¿qué dices? ¿Quién protege a quién? Liel se rió a carcajadas. No pudo contener la risa. Cuando Lina, que venía detrás, señaló que era grosero, Liel se calmó, pero las lágrimas en las comisuras de sus ojos demostraban lo ridícula que le parecía la situación actual. Secándose las lágrimas, Liel dijo, discurso grosero y tonterías como esas, debe ser un plebeyo nacido en algún remoto pueblo rural de un reino lejano, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes de dónde viene mi familia? Si no lo haces, te lo diré. Hazte a un lado. Después de decir esto, Liel empujó al chico que había estado vertiendo su maná. Cuando el chico dio un paso atrás, el poder de la barrera en el espacio que él protegía se debilitó, y en general el escudo se volvió precario. El chico sorprendido y las personas a su alrededor intentaron detener a Liel, pero, gracias, hermano mayor. Gracias al campo de maná que creó Bello, los forasteros e incluso los estudiantes de la academia que intentaron abalanzarse sobre Liel quedaron paralizados. Liel parpadeó de forma adorable con un ojo y miró a un estudiante masculino que le había dicho que se retirara porque era peligrosa. Escucha con atención. El negocio familiar de nuestra familia es gestionar y comerciar con mazmorras. ¿Entiendes lo que eso significa? Bueno, no lo entenderías, ya que eres un plebeyo del campo. Liel resopló con desdén y desató su maná. Fragmentos cristalinos azules emanaron de ella y de quienes estaban cerca, Lina y Bello, y se extendieron en todas direcciones. Estos pronto se fusionaron en el lugar donde estaban posicionados. Cientos de hechizos, fácilmente completados, emitieron luz simultáneamente. No solo recogemos y seleccionamos esos peculiares de alta calidad como ese pervertido, no lo hacemos. Pero esto no es gran cosa. El número de hechizos superaba fácilmente a los soldados esqueletos cercanos, y de entre ellos aparecieron familiares, bien entrenados y siempre manteniendo su condición óptima. Esos monstruos obedecían absolutamente a un nombre. Somos Chugenars. Los familiares invocados estaban listos para luchar contra los soldados esqueleto. Con el escudo completamente roto y una sonrisa desdeñosa, Liel dijo, ¿todavía ves el nombre Chugenars como débil? No importaba cuánto lo negara, su sonrisa se parecía exactamente a la de Vargan. Capítulo 150. Capítulo 150. Uno de los obispos de primer nivel, Blue Lance, tiene un poder bastante complicado. La bendición de invisibilidad usada por Borglan Fitosel, un miembro de bajo rango del culto a la diosa al que llame cerdo, originalmente proviene de este tipo. La bendición que Borg usó fue creada diluyendo significativamente su poder. La invisibilidad de Blue Lance no solo hace que uno sea invisible, silencioso y sin olor, sino que también otorga el poder de fasear. Ese tipo incluso aprendió y usa técnicas de lanza, por lo que enfrentarse a él es bastante complicado. Por eso Lien tuvo tantas dificultades al luchar contra Blue Lance durante la tragedia en la academia en la historia original. Las cosas se han puesto realmente interesantes, aunque no planeaba mostrarme hasta que ellos llegaran. La voz extraña y áspera de Blue Lance convocó a otros obispos del mismo culto a la diosa. Los otros 3 obispos de alto nivel además de Blue Lance, quienes normalmente nunca podrían poner un pie en la academia por medios normales. Sin embargo, al invocar Francesca el alma del dragón antiguo, se produjo una brecha fatal en el sistema de defensa de la academia. Durante el breve momento en que la presidenta Gulemacia lo estaba restaurando, los obispos infiltraron la academia y se rebelaron. Los que mencionó Blue Lance probablemente solo fueron los individuos de alto nivel, incluyendo a él mismo, pero de hecho, también aparecieron algunos obispos de un nivel inferior al suyo. En otras palabras, algunos obispos que presumen de su poder, aquellos codiciosos, por el puesto de arzobispo, están irrumpiendo. Le dije a Blue Lance, que se estaba riendo. La habilidad de Separd es realmente conveniente, si te preparas con anticipación. El espacio no es una limitación. Cuando mencioné el nombre, Separd, los ojos de Blue Lance se entrecerraron ligeramente, mostrando molestia. Chasqueó la lengua con desagrado. Incluso sabe su nombre. Tuve un breve saludo con el cardenal Separd durante los exámenes finales del primer semestre. Separd murmuró, ese tipo loco. El cardenal que intentó proteger al arzobispo Sagan, que estaba muriendo durante los exámenes finales del primer semestre, usando el poder de quien controla el espacio, pudo hacer de academia el escenario esta vez. Pero, no importa cuán poderoso sea, los seres con cierto nivel de poder no pueden venir esta vez. La breve brecha en el sistema de defensa de academia. Solo aquellos que tienen suficiente poder para atravesar y poseen la capacidad de datos para explotar la debilidad pueden infiltrarse. De lo contrario,
él mismo habría entrado hace mucho tiempo sin importar la selección del arzobispo. Por lo tanto, los que llegan a la academia esta vez son seres que no han alcanzado el nivel de arzobispo, con una excepción. Blue Lance extendió la punta de su lanza, cargada con una feroz energía eléctrica. Con una mirada ligeramente torcida, murmuró ásperamente: de hecho, no puedo simplemente matarte, sabes demasiado. Te traeré medio muerto. Me encogí de hombros ligeramente y saqué un perfume de mi bolsillo, una reliquia rara, el perfume de la vida. Después de usarlo una vez antes, no tuve oportunidad de recargarlo, así que estaba casi agotado. Ahora estaba completamente cargado y brillando. Sonreí, levantando las comisuras de mi boca. La masa de almas del dragón antiguo es bastante grande. Incluso con este perfume completamente cargado, las almas a su alrededor todavía están ondulando. El efecto del perfume duplica la producción de maná durante 6 horas. Así que, incluso en mi estado actualmente restringido, puedo usar temporalmente la producción completa. Aunque la cantidad total requiere tiempo, puedo recibirla mediante suministro, por lo que efectivamente mi estado actual es. Esto aclarará cómo me posiciono en el culto de la diosa ahora. Es lo mismo que antes de imponer restricciones para el hechizo único. No es de extrañar que estuviera tan feliz de conseguir el perfume. Como es un objeto roto sin efectos secundarios, no sorprende que la clasificación heroica del usuario original haya subido tan rápido. Rociar. Me lo rocié en el cuello. Un tercio del perfume se evaporó de inmediato, pero atrajo las almas circundantes, y se recargó por completo. Mi cuerpo respondió a la reliquia. Era la segunda vez que sentía esta sensación. Las pesadas cadenas que llevaba se aflojaron, una creciente sensación de liberación y omnipotencia. Blue Lance notó mi cambio. Una vez más, sonrió una sonrisa larga y desagradable, y el fuego de la rivalidad se encendió en sus ojos. Sí, esta es la emoción que quiero. Giró la lanza una vez y adoptó una postura perfecta. Después de un solo parpadeo, desapareció. Su poder se activó. Un rayo azul se disparó hacia Vargan. Blue Lance, aprovechando que su cuerpo y técnica eran invisibles, comprimió una alta corriente y disparó. Habiendo vagado libremente por la academia con considerable libertad, estaba orgulloso de su poder. No se sabe qué pasaría al enfrentarse al presidente Gulemasia, pero los otros profesores no notaron su presencia. Un ataque que nadie más vio. Poder absoluto de la diosa. Ese poder abrumador avanzó con fiereza, representando su confianza. Pero, Crackle, justo antes de que el rayo cayera, Vargan esquivó. ¿Coincidencia? ¿No será posible? Esa velocidad, sin siquiera notarlo. Esquivado por casualidad sin un rasguño, Blue Lance reunió más relámpagos y lanzó una lanza de relámpago con mayor poder y velocidad. Blue Lance escuchó el rugido furioso de la lanza. Sin embargo, Vargan, que permanecía inmóvil sin moverse, esquivó nuevamente, justo antes de que la lanza tocara. Él percibió claramente la presencia de la lanza. Blue Lance no podía creer lo que estaba sucediendo, pero no dejó de moverse. Si los ataques a distancia no funcionaban, él atacaría directamente. Originalmente, las técnicas con lanza muestran su verdadero poder en combate, cuerpo a cuerpo. Eso era cierto para el estilo de Blue Lance, que también usa relámpagos azules. Con un solo paso, Blue Lance llegó cerca de Vargan, sin desperdiciar movimiento, minimizando la pérdida de energía. Él clavó la lanza larga. En ese momento, la retina de Blue Lance captó un cierto fenómeno. Capturó el instante con precisión. Vargan volvió a esquivar su lanza por un margen muy pequeño y extendió una hoja de mano impregnada con magia de decadencia. ¡Ka! Blue Lance rió una risa que solo él podía escuchar en este mundo y torció su cuerpo estrechamente para evitar el peligro. Blue Lance se impulsó desde el suelo y creó distancia. Ajustó su poder para que solo su voz fuera audible, dejando que la voz emocionada resonara en el mundo. El mana total que alcanza la trascendencia realmente está a la altura de su reputación. Muy interesante. Estás rodeado de mana por todo tu cuerpo, protegiendo tu cuerpo y reemplazando tus ojos con él. La técnica que Vargan utiliza actualmente es una imitación de Leon Banteolosel, ese joven audaz. Leon, un artista marcial, utiliza una aura precisa para rodear su cuerpo, sirviendo tanto de escudo como de arma. Vargan se refirió a eso y está defendiendo su cuerpo con mana. Pero él no es un artista marcial y su logro es menor, por lo que la densidad de mana es débil. Para compensar, usa su fuerza mana tan abundante como el mar. La eficiencia es terrible, pero una vez que alcanzas el rango de trascendencia, eso no es problema. Sin base, eso no es ni arte marcial ni nada. Contrario a sus palabras, Blue Lance sonrió con satisfacción. Pero por eso me gusta. Al escuchar la voz satisfecha del obispo, Vargan abrió silenciosamente su boca, que estaba fuertemente cerrada. Los ojos indiferentes de Vargan enfrentaron al oponente invisible. Hablas mucho. Gracias por explicar todo en mi nombre, pero Vargan continuó con un comentario agudo. La personalidad opuesta a la tuya, Fertigle, odiaría las cosas ruidosas, así que es sorprendente lo bien que se llevan. Vargan habló como si se dirigiera a otros estudiantes comunes, como si no importara quién fuera la otra persona. Además, esa personalidad ruidosa es una cobarde que solo puede pelear, ocultando su apariencia, así que es obvio que lo encontraría humillante. ¿Debería tomar eso como una provocación? La voz de Blue Lance estaba algo apagada. Al escuchar esto, Vargan se burló.
parece que tuvo suficiente efecto como para ser tomada como una provocación. La magia de maldición brilló en negro en la mano de Vargan, como soplar viento, sobre brasas. Aunque no emitía calor, definitivamente mostraba su presencia. Tengo una nueva técnica que quiero probar. Es tan peligrosa, que rara vez he tenido la oportunidad de mostrarla. 10 orbs de maná aparecieron alrededor de Vargan como puntos focales para disparar cañones de maná. Dado que el consumo de maná es extremo, es una técnica utilizada principalmente por arzobispos o superiores en el culto de la diosa. Sin detenerse, Vargan chasqueó los dedos. Entonces, ¿qué te parece, Blue Lance? Bastante hermoso, ¿no? Las 10 orbs de maná eran como llamas negras ardientes. Orbs de maná imbuidas con magia de maldición que pudre todo en el mundo, destruyendo la forma original. Se necesitaron 12 para rozar el descuidado cuerpo de Elión, pero para ti, Vargan se burló de él. 10 eran más que suficientes para dejar los huesos limpios. El gran auditorio custodiado por Alicia y Difelia. Como en otros lugares, este era el segundo punto más concurrido después de la plaza central, invadido por los soldados esqueleto. Siguen llegando sin parar. No importa cuántos destruyamos, no hay fin. La profesora Paula protegía a la gente junto con los estudiantes. A medida que la crisis se intensificaba, los profesores que permanecían en la academia también trabajaban arduamente para proteger a todos. El número de soldados esqueleto hacía mucho que superaba el máximo que Francesca podía manejar. El poder de Francesca estaba siendo llevado más allá de su límite por la fuerza del antiguo dragón, que alguna vez fue una bestia divina. Alicia, empuñando la naes junto a Paula, le dijo: aún así, se está estabilizando. Gradualmente, a este ritmo, pronto podríamos unir fuerzas con otros puntos. Como muchos se habían reunido en el gran auditorio, el número de estudiantes, defensores también era mayor que en otros puntos. Aunque los soldados esqueletos seguían surgiendo como olas, la defensa se estaba volviendo más organizada. Difelia, la santa, defendía firmemente a los forasteros con gruesas barreras de madera, confirmando las palabras de Alicia. Sí, incluso aquellos que no pudieron superar su miedo están empezando a tener esperanza. Las señales actuales son positivas. Como dijo el santo, las expresiones no solo de los estudiantes sino también de aquellos que estaban siendo protegidos gradualmente perdieron su ansiedad. Aunque sin precedentes, todos creían que podían sobrevivir sin rendirse. Nadie gritó, nadie dio órdenes. Sin embargo, todos los estudiantes y profesores aquí dirigieron simultáneamente sus miradas a un punto. Su piel se erizó de alerta. La primera en gritar fue Alicia, de sentidos agudos. ¡Apártense! Alicia gritó hacia ese punto. Los rostros de las personas allí se endurecieron. Querían gritar, querían correr, pero ya era demasiado tarde. Tal era su expresión. Lo que todos aquí temían tanto. El sentido de crisis sin precedentes. Era un pequeño brote que crecía en el centro de la escena, un diminuto brote que empujaba su cabeza para convertirse en una flor. El joven brote atravesó el suelo del auditorio, que no tenía ni una pizca de tierra. Sususu. El brote creció rápidamente, de modo que los estudiantes ni siquiera pudieron reaccionar. Sus raíces atravesaron los cuerpos de los que estaban cerca, expandiéndose continuamente. Alicia salió corriendo primero. Los estudiantes empalados colgaban como peces secos ensartados en una cuerda. Instantáneamente se convirtieron en momias, deshidratadas por completo. Una planta que parecía robar la vida creció hasta alcanzar el grosor del antiguo árbol usado por Difelia. Cuando Alicia llegó justo frente a ella, floreció en un delicado capullo de color rosa, pálido. Alicia blandió su espada con todas sus fuerzas. Su espada contenía el poder de Naes, que absorbió un arma de juicio, y la fuerte aura de atributo viento de Alicia. Y finalmente, el capullo se abrió por completo, convirtiéndose en una flor. Tada he llegado, la versión más hermosa de mí misma en el mundo ha llegado. La mujer que surgió de la flor era claramente del culto de la diosa. No era un rango típico de obispo, ni siquiera la fuerza más alta entre los obispos. Esperabas un obispo, ¿verdad? Qué afortunado, soy muy superior a esos patéticos tontos. Estaba adornada con espléndidas flores por todo su cuerpo. Atravesó ligeramente la espada completamente cargada de Alicia con ambas manos. La presión del viento que Alicia creó se extendió en todas direcciones. Soy la adorable y encantadora arzobispa, Beris.